Muy bien, bueno, bienvenidos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estemos conectando. Veo gente de muchos sitios, de Brasil, están saludando por ahí, sé que hay gente de Chile, de Colombia, de México. No nunca digo todos los países porque siempre se nos quedan algunos, pero bueno, siempre sabéis que nos hace ilusión Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, pues bueno, pues tener ese espíritu de comunidad, ¿no? y de presencia iberoamericana, porque al final uno de los objetivos que tenemos con este espacio es conectarnos todos, compartir ideas, compartir aprendizajes y bueno, construir esa comunidad de profesionales en torno al mundo de la experiencia de cliente que nos apasiona, nos interesa y que nos gusta seguir aprendiendo. Por ahí si hay algún tema técnico, revisamos a ver si es un tema puntual. Entiendo que yo había verificado antes si me estáis escuchando correctamente. Si por ahí se pierde, me podéis mandar un mensaje para que lo podamos intentar corregir, ¿vale? Pero hay que ver si es un tema que pueda estar en mi fuente o que puede ser de la conexión que tengamos cada uno de nosotros. Tenemos una sesión hoy que yo creo que eres tremendamente relevante por muchos motivos, ¿no? En primer lugar, porque es uno de los temas que siempre se pregunta y que surge en las conversaciones, sobre todo en los cursos, en determinados espacios, ¿no? Que tiene que ver con, oye, ¿cómo aplicamos las estrategias de experiencia de cliente en el mundo de las relaciones B2B, ¿no? Siendo que además yo creo que especialmente relevante en la medida en la que lo que estamos viendo es que cada vez más, sobre todo en los últimos años, y diría que en las últimas fases de manera como incluso más intensa, pues cada vez más hay más organizaciones que se desempeñan en un modelo de relación empresa a empresa, que están invirtiendo y que están construyendo iniciativas y que están avanzando en aplicar las estrategias y las metodologías de Customer Experience, ¿no? De gestión de experiencias a su negocio, ¿no? Y que sin embargo se encuentran con que es un mundo que tiene sus particularidades, ¿no? Que tiene algunas cosas un poco más específicas y en el que digamos que no existe tanta literatura, tanta información, tantos casos, tantas referencias como en el mundo del consumidor, ¿no? Y que de hecho pues pecamos un poco, yo creo que nosotros los primeros a veces, de que cada vez que ponemos un ejemplo o hablamos de un caso o no sé, se comparte una publicación, un post, pues bueno, pues tendemos a enfocarnos al mundo de los consumidores, que digamos que es muy masivo, es muy general, aplica a un montón de compañías y que bueno, pues hay una como desproporción, ¿no? entre los dos mundos. Así que bueno, vamos a tratar de ayudar, poner nuestro granito de arena a compensar esta desigualdad y a dedicar una sesión específica, uno de los webinars que hacemos todos los meses, pues a hablar de la experiencia de cliente en las relaciones empresa a empresa. Y para eso, pues bueno, en los siguientes 60 minutos, dependiendo de las preguntas que tengáis, no tenemos problema en que esto se alargue pues un poco más, pues estaremos hablando de estos 5 puntos, ¿no? Pues vamos a contextualizar un poco las particularidades que puede tener la gestión de experiencia de cliente en el B2B y vamos a trabajar y a reflexionar y a poner algunos ejemplos y casos y tratar de compartir pues digamos a consejos o tips que puedan ser prácticos de cómo se usan pues las principales herramientas de una metodología y de una gestión enfocada a la experiencia de cliente, como pueden ser pues los arquetipos, ¿no? o los buyer persona o los user persona, que de hecho en el contexto B2B quizá esta diferenciación entre buyer, user, ¿no? Que no deja de ser a veces un poco semántica, pues aquí cobra un poco más de relevancia. El Customer Journey, que es la herramienta principal que usamos para tratar de comprender cómo es lo que viven nuestros clientes e identificar las oportunidades de innovación, y la aplicación de los programas de voz de cliente o en este caso pues voz de usuario o voz de compañía, si queremos, que sería la medición de la experiencia, ¿no? Y por último vamos a dar unas recomendaciones generales de cómo podemos desarrollar un plan de experiencia de cliente en el entorno del B2B, ¿vale? Ok. Así que arrancamos para poder tener tiempo sobre todo para las reflexiones más prácticas y como siempre os animo a que todas las preguntas, todos los comentarios que tengáis, cualquier aportación, también las experiencias que tengáis, porque muchos de vosotros habéis recorrido también este camino, habéis aplicado esto en vuestras organizaciones y seguro que tenéis aprendizajes y casos y experiencias tremendamente valiosas que podéis compartir pues, con las personas que están conectadas y con nosotros, y eso nos sirve a todos de aprendizaje. Bien, pues
Para iniciar, pues vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de B2B nos estamos refiriendo a un colectivo o a un universo tremendamente amplio de compañías, ¿no? O sea, digamos que hay unas diferencias importantes dentro de lo que conceptualizamos en el rubro de business to business, pues ahí encajan un montón de negocios y un montón de empresas que son radicalmente diferentes, ¿no? Y que realmente cada una de ellas pues tiene sus particularidades y probablemente pues de lo que vamos a contar hoy necesita aplicarse de una manera distinta pues en estos diferentes espacios, ¿no? Si somos una empresa del mundo de la industria, fabricamos una materia prima o un producto que vendemos a otras empresas para que después pues ellos produzcan otros bienes, ¿no? Y nuestra relación es pura de B2B, pues tendremos unas necesidades y una manera de relacionarnos, ¿no? Incluso en un B2B puro, es decir, que somos empresas que nacemos y que nuestro negocio desde el inicio y de manera principal es la venta y la comercialización a otras empresas, pues hay una diferencia entre el B2B industria, por decirlo así, y el B2B servicios, ¿no? El B2B de las de empresas pues de servicios o de tecnologías o de software, otras cosas, ¿no? Hay un modelo B2B que tiene que ver con... hay un modelo de B2B que tiene que ver con el modelo de distribución, ¿no? Empresas que venden a consumidores finales, pero que lo hacen a través de un intermediario, es el B2B2C. Entonces, en estos casos, evidentemente, tenemos que entender cómo entregamos la experiencia a los dos mundos, ¿no? A los consumidores finales, que al final tenemos que entender cómo viven la relación con nuestro producto o nuestro servicio, pero también a nuestro canal con el que nos estamos relacionando y que tiene otras necesidades, otras características totalmente distintas, ¿no? Y por último, pues digamos que hay un tercer rubro que serían estas compañías, ¿no? Que no son puras de B2B porque tienen un negocio que se desarrolla tanto en el mundo de los consumidores como en el mundo de las empresas, ¿no? B2B y B2C. Vale, entonces, en ese contexto todo es un poco distinto, ¿no? Incluso en el mundo de las B2B puras podríamos tener negocios, comercios que están diseñados específicamente para vender a empresas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Macro, que es un retailer, una empresa de consumo, pues que está enfocado a profesionales, ¿no? O como pasa, por ejemplo, pues con empresas de material de construcción o de bueno, diferentes rubros, ¿no? Así que, bueno, eso es una primera reflexión. Digamos que vamos a ver cómo hay buscar centrarnos en las cosas que nos unen y no tanto en las diferencias que tenemos en cada uno de ellos, ¿no? En España, impulsado por la Asociación de Customer Experience, la asociación DEC, que ya tiene presencia también en Chile y que, bueno, espero que vayamos sumando pues, más iniciativas locales que nos permitan también pues, impulsar de una manera homogénea pues, la gestión de la experiencia de cliente en las diferentes geografías, pues se viene realizando desde hace 4 años, bueno, 3 años en realidad, un estudio junto con la consultora Deloitte que está específicamente enfocado a comprender y a diagnosticar el nivel de madurez que tienen las organizaciones del mundo B2B en términos de experiencia de cliente, ¿no? Hay algunos datos que estoy compartiendo de este estudio que podéis descargar de la página web de la asociación. Y donde, bueno, una primera reflexión es que cuando le preguntas a las compañías, en este caso específicamente en España, ¿no? Empresas B2B, bueno, ¿cómo de importante es la gestión de la experiencia de cliente en su organización? Bien, pues yo creo que este gráfico tiene una doble lectura, ¿no? Por un lado, pues la mayoría, digamos que la mayoría, el 57% te dicen es un objetivo estratégico. Eso es coherente con eso que estábamos diciendo al principio de que cada vez más vemos un interés y un foco más claro por parte de las empresas del mundo de B2B hacia la experiencia de cliente, ¿no? Por otro lado, digamos que todavía estamos lejos de los niveles de importancia de otro tipo de rubros, ¿no? Donde estamos ya más acostumbrados a venir con un recorrido más largo, trabajando en experiencia de cliente y donde no hay un cuestionamiento. O sea, todo el mundo entiende que en un contexto competitivo como el que estamos, centrarse en el cliente es la principal estrategia o una de las principales vías de diferenciación y de garantizar la sostenibilidad de la compañía y los resultados de negocio a medio plazo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que una doble lectura por parte de las dos vías, ¿no? De un lado positivo y por otro lado mucho recorrido de mejora.
Cuando hablamos de las particularidades que tienen los negocios de B2B, y esto está extraído de un paper, de un documento, pues parte de una presentación realizada en uno de los viernes DEC también de la asociación, presentado por Javier Silva de Prosegur, y él hacía este resumen que a mí me ha parecido relevante y he puesto o lo he incluido en la presentación, ¿no? En el mundo B2B nos centramos en relaciones pues mucho más personalizadas, ¿no? Con un número de clientes más bajo, que tienen un valor normalmente superior, mientras que en el B2C pues es un modelo mucho más masivo, ¿no? Productos más paquetizados en el mundo de los consumidores y soluciones más personalizadas para las empresas. Un modelo de captación y de venta pues que también tiene diferencias importantes, ¿no? La captación en el B2C se centra sobre todo en medios masivos, ¿no? En llegar a través de canales muy masivos a un volumen muy alto de personas que luego van a hacer una compra pues más impulsiva, ¿no? Con un proceso de decisión relativamente corto si lo comparamos con las empresas y enfocado a tu propio consumo, ¿no? Mientras que en el modelo B2B pues estamos hablando de modelos más relacionales, donde incluso a veces se licitan los contratos, ¿no? Se generan relaciones de largo plazo y el proceso de evaluación es bastante más largo, más complejo y sobre todo una de las variables más importantes es que involucra a varios interlocutores y esto cambia de forma radical la forma en la que vamos a... Bueno, radical no, o sea, en realidad genera una adaptación en la forma en la que aplicamos las herramientas y las metodologías de experiencia de cliente, ¿no? Así que, bueno, ese es el punto de partida que tenemos, pero sin embargo, nuestra visión sobre esto, y bueno, no es que sea la visión de IZO, yo un poco de lo que hemos estado también compartiendo con otros profesionales, yo creo que es bastante compartida. La sensación general es que la gestión, los elementos estructurales de gestión de experiencia de cliente no son radicalmente distintos en el mundo de las relaciones con clientes, de las relaciones con empresas. Entonces, por ejemplo, el framework, en el caso nuestro, pues el framework que utilizamos en IZO, el modelo, el marco conceptual que estructura las diferentes piezas que forman parte de una estrategia de experiencia de cliente, pues es exactamente, aplica de la misma forma o es perfectamente aplicable a los dos mundos. Es decir, en este marco conceptual que nosotros tenemos diseñado en el que hay 4 niveles, el cliente, la estrategia, las 3 dimensiones de la experiencia que son marca, producto o interacción y las 5 piezas del sistema de gestión, el gobierno, los economics, la medición, los sistemas y las personas, digamos que estas 10 piezas que están agrupadas en 4 dimensiones son igualmente relevantes en el mundo de los clientes igual que en el mundo de las empresas, con pequeñas particularidades. Quizá donde mayor diferencia vamos a encontrar es en la pieza de clientes, que es donde se describe y donde se desarrollan todo lo que son las herramientas, las metodologías y los mecanismos que nos ayudan a comprender pues, quiénes son nuestros clientes, cómo son y cómo es la experiencia que viven cuando se relacionan con nosotros, ¿no? Ahí es donde digamos que hay un mayor nivel de particularización o de personalización de las estrategias o de las metodologías de Customer Experience entre el mundo del consumo y el mundo de las empresas. Bueno, hay algún comentario por ahí de Ljubitsa, por ejemplo, que dice que en el mundo B2B también hay modelos long tail, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, es lo que estábamos contando un poco aquí, en el que realmente pues hay algunos de estos negocios, como puede ser, por ejemplo, Macro, ¿no? Que al final Macro es una cadena de distribución, de gran distribución, que le vende a empresas. Pero, bueno, pues esa empresa puede ser un restaurante, puede ser una tienda de suministros, puede ser una tienda de material escolar, ¿no? Y al final ellos van allí y es una especie como de mayorista. Bueno, pues le está vendiendo a un montón de comercios, tan grande es ese número, como dices tú, es un long tail, que es muy parecida a la experiencia de relación de la que se puede tener incluso en un modelo de consumo, ¿no? Y eso pasa también, por ejemplo, pues en la banca o en las telcos, ¿no? Que al final, aunque tienen un segmento empresa, pero no deja de ser un segmento empresa pues también bastante masivo, ¿no? Comparado con, a lo mejor, pues IZO, que no deja de ser un B2B, y nosotros pues tenemos pues 300 clientes y por lo tanto un universo mucho más acotado de empresas con las que nos relacionamos, ¿no? Pero
Pero sí, totalmente de acuerdo con eso y bueno, no sé si me va a dar tiempo a ir leyendo todos los chats, pero os animo a que por ahí en el chat reflexionéis, compartáis y en la medida en la que yo pueda, pues intentaré leer a la vez que hablo y poder tener más interacción con vosotros, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajamos entonces con herramientas y metodologías de experiencia de cliente y cómo las adaptamos al entorno de B2B cuando tenemos que aplicarlas, ¿no? Bueno, si tenemos nuestro primer punto de partida es comprender al usuario, comprender al cliente, pues en el caso de las empresas, en el caso de las relaciones B2B, nos encontramos con que no existe el concepto de experiencia del cliente en individual, ¿no? Porque no es una única persona, no es un único individuo el que genera normalmente toda la relación con la compañía, ¿no? Sino que en los entornos más complejos pues nos relacionamos empresa a empresa y eso implica pues relaciones e interacciones entre diferentes departamentos, ¿no? Tanto de la empresa que presta el servicio como de la empresa que lo recibe. Y por lo tanto, dentro de una misma cuenta, aquí se utiliza mucho dentro del mundo de B2B el concepto de account, ¿no? Y de hecho hay toda una terminología en la que se habla del account experience, ¿no? Cómo proveo una experiencia integral a la gestión de cuenta, account-based marketing, el marketing basado en cuentas, ¿no? Y cómo llego yo a una determinada organización identificando a los diferentes stakeholders y haciendo que la propuesta de valor y los mensajes que lanzo pues estén personalizados para cada uno de ellos. Bueno, pues todo esto que está muy relacionado pues implica que dentro de una misma cuenta podemos tener diferentes roles y diferentes actores involucrados, ¿no? Cada uno de estos actores puede tener además motivaciones y necesidades específicas y por eso los diferenciamos y digamos que otra de las terceras variables que podríamos poner encima de la mesa cuando vamos a describir un arquetipo del mundo de la empresa es que a lo mejor los atributos y la información que es relevante para ese perfil pues también es específica, ¿no? Y puede depender en función del negocio. Uno de los comentarios que hace, por ejemplo, en el chat Alexander en cuanto al número de buyer personas, ¿no? A mí ahí siempre me gusta hacer una reflexión porque es una pregunta que nos surge bastante habitualmente, ¿no? De cuántos buyer persona o cuántos arquetipos debería de desarrollar para mi organización, ¿no? No sé, ¿cuántos es el número bueno, ¿no? Es lo que nos gustaría siempre saber. En el caso de Alexander, él habla que tienen identificados 16 buyer persona. En cualquier organización, a la hora de segmentar, no tienes límite. O sea, hombre, evidentemente hay un umbral a partir del cual ya a lo mejor es volverse loco, ¿no? Pero digamos que podemos empezar, o sea, podemos describir desde 2 hasta 16 e incluso podríamos llegar a más subtipos, ¿no? Si seguimos encontrando matices y elementos que diferencian a cada grupo y los subsegmentan en otros, ¿no? El tema aquí es el siguiente, yo siempre recuerdo este concepto. Cuando trabajemos con las herramientas de experiencia de cliente y con cualquier herramienta en general, digamos que no debemos perder el foco de para qué lo estamos haciendo. Si estamos describiendo arquetipos o buyer personas, porque estamos queriendo comprender las necesidades y las motivaciones de cada uno de los grupos de usuarios con los que nos relacionamos, con un objetivo muy específico y es entregar una experiencia personalizada para cada uno de ellos. O sea, no sirve de nada describir por describir. No tiene no gano nada desarrollando 25 arquetipos en vez de 4 si después la experiencia que voy a entregar es la misma para todos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que plantearnos cuando trabajamos con esas herramientas es qué capacidad real tengo de personalización. O sea, hasta qué punto creo que voy a poder llegar a diferenciar y a adaptar mis procesos de venta, de relación, de fidelización, de comunicación, de publicidad, todo lo que yo hago, de que hasta qué punto creo que lo voy a poder, incluso mis productos, los voy a poder personalizar, ¿vale? Y a medida en la que entiendas ese nivel, pues vas a decir, bueno, si voy a poder entregar 4 tipos de experiencia personalizadas, pues voy a identificar mis 4 grandes tipologías o grandes clústeres de usuarios y los voy a tratar de comprender mejor para que aquello que voy a diseñar para cada uno de ellos esté mejor enfocado, ¿vale? También, como estáis comentando algunos, hay una evolución, ¿vale? Pues yo puedo empezar con 2 arquetipos porque ahora estoy empezando y no creo que vaya a poder personalizar tanto, entonces voy a pasar de tener una única experiencia que de todo el mundo le trato igual, o sea, a todo el mundo le atiendo igual en el call center, a todo el mundo le comunico lo mismo en las campañas, a todo el mundo le hago las mismas promociones, voy a empezar a segmentar, ¿no? Y voy a empezar por 2. Y a medida que voy ganando
automatizando y ganando madurez en mis mecanismos, pues puedo empezar a decir, vale, ahora estos 2 los voy a pasar a 6 y luego los voy a pasar a 8 y luego a 12, ¿no? Puedo seguir esa evolución. Bien, a la hora de segmentar buyer persona, vamos a compartir con vosotros 2 escenarios o 2 modelos que son los más, yo creo que son los más frecuentes, ¿vale? El primer modelo, o hemos puesto nivel 1 porque suele ser el más frecuente, es segmentar a los usuarios en función del rol. En un modelo B2B, lo que nos encontramos cuando nos relacionamos con una empresa es que dentro de esa empresa suelo tener relación con diferentes roles, ¿no? Y puede que en un determinado momento intervenga el dueño de la compañía o la persona de ventas o las áreas de finanzas, ¿no? O de compras, el usuario de lo que yo esté vendiendo, es decir, el que realmente va a recibir el servicio y lo va a usar, ¿no? O la gente de sistemas, ¿no? Uno de los primeros proyectos que desarrollamos en mundo B2B y de hecho fue muy pionero en su momento, fue con una compañía de software, la principal compañía de software de gestión para pymes en España, que es Sage, y en caso de Sage, pues lo puedo contar como ejemplo, porque de hecho tanto Javier Gallardo, que es el director de experiencia, como las personas que eran responsables del proyecto en su momento, pues es un caso que han compartido en muchos foros, ¿vale? Pues encontrabas muy claramente el impacto que tienen los diferentes roles en la manera que te tienes que relacionar con ellos, ¿no? Cuando tú identificas, Sage vende software, para los que no lo conocéis, a lo mejor en Latinoamérica, aunque Sage es una empresa global que está americana, pues tienen software de gestión para pymes, contabilidad, facturación, pues, recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, uno de los software más famosos que tienen aquí en España es el ContaPlus, que es el software de contabilidad con el que pues, más del 50% de las pymes gestionan sus procesos contables, ¿no? Bien, cuando tú piensas en estas empresas, que pueden ser desde empresas, comercios con una estructura muy pequeña, donde incluso pues toda esta estructura esté centrada en una única persona, ¿vale? Que pueden ser, por ejemplo, los autónomos, donde digamos que el dueño comercial y financiero y usuario pues está centrado en una única persona, a empresas de tamaño ya más mediano, donde puede que tengas pues diferentes roles, ¿no? En el caso de IZO, pues puedes tener el dueño de la compañía o el CEO o el fundador, que a él lo que le interesa es su negocio. A él le gusta que le hables de cómo le vas a ayudar a crecer, de lo bien que lo están haciendo, de lo que le guste hacer. Si soy un empresario que mi negocio es fabricar maderas, a mí lo que me apasiona es la madera y me tiraría horas hablando de la madera. No me hables del software de gestión de contabilidad porque me aburre y no me interesa. Lo que quiero saber es que eso me va a ayudar a que mi negocio esté mejor gestionado y que yo funcione mejor, ¿vale? Esa persona pues, es diferente al director comercial, que tendrá otros objetivos, o el director financiero. ¿Qué quiere el director financiero? Pues en el caso de Sage, claramente él lo que quiere tener es la garantía de que cuando su jefe, el CEO, le vaya a pedir cualquier dato, el sistema que le estamos implantando le va a responder. Le va a dar la solidez, la robustez y el soporte para tener cubiertas todas las necesidades de información que demanda la compañía y que de él pueda agregar valor en la función que tiene como gestor financiero, ¿no? El usuario, y sin embargo, por ejemplo, hay una diferencia muy grande en este caso entre el director financiero que consume el output del software, en este caso, ¿no? O sea, él lo que va a valorar es el resultado final de lo que hace toda la solución, ¿no? Pero no le interesan tanto las funcionalidades y el detalle como el resultado y el valor del usuario principal, que puede ser la persona, por ejemplo, de contabilidad, que es quien realmente se tiene que pegar con el software, meter los datos, y que para él o ella sí es muy importante cómo se hacen las cosas, qué funcionalidades tienes, qué novedades existen, ¿vale? Las motivaciones que tienen cada uno de ellos son totalmente distintas. ¿Y el de sistemas qué quiere? Pues el de sistemas lo que quiere es que le pongas un software que sea lo más sencillo posible y que no falle, ¿no? Que no tengas algo que de repente un montón de gente le esté en la compañía pues generando tarea adicional y trabajo adicional porque tu sistema pues no está funcionando de forma correcta, ¿no? Las motivaciones que tienen cada uno de ellos son distintas y para eso tenemos pues el concepto de arquetipo o buyer persona o user persona. Si lo recordáis o lo conocéis, bueno, nosotros usamos mucho la palabra arquetipo, que es una traducción del concepto de archetype que se utiliza en inglés, pero en inglés se habla mucho de persona, que es una palabra en español que ellos han adaptado, ¿no? Y se diferencia el buyer persona, que sería el comprador, quien toma la decisión de compra, del user persona. Esto puede aplicar en el mundo del consumo, pues por ejemplo,
En mi casa, en el caso de Netflix, pues yo soy el buyer persona, es decir, yo soy el que compra Netflix y lo paga, y mis hijos son el user persona, porque son los que los usan. En la relación que tiene Netflix, por ejemplo, conmigo, pues debería de identificar los dos roles, ¿vale? Porque igual de importante, bueno, probablemente no igual de importante, porque en este caso voy a ser yo más importante, pero digamos que a la hora de diseñar la experiencia tienes que tener en cuenta estos dos grupos o los diferentes grupos que puedan estar interactuando, ¿no? Y en el mundo de la empresa, pues esto es igual, pero todavía con mayor robustez. Ahora, desde el punto de vista de estructura, un arquetipo no es radicalmente distinto, ¿no? En la radiografía, en la estructura de los campos y de las informaciones que reflejamos, ¿no? Normalmente lo que tenemos es una definición, ¿no? Ese nombre que nosotros recomendamos normalmente poner siempre como un tag, una etiqueta, que es el que describa y asocie el arquetipo a la motivación o al comportamiento principal que le describe, ¿no? Ezequiel, ocupado, Hernández. Bueno, pues aquí estamos describiendo un poco la personalidad o las características de este usuario. Una frase o un claim que de alguna manera nos ayude a empatizar de forma más rápida con la forma de pensar y con la filosofía y la motivación que tiene este usuario, una descripción de sus necesidades, ¿no? De cuáles son las características y en la metodología, por ejemplo, de Alexander Stenbander, en el Value Proposition Canvas, ¿no? Los jobs to be done, cuáles son las tareas, los trabajos, ¿no? Los objetivos que esta persona tiene que cumplir y que nosotros le vamos a poder ayudar a cubrir gracias a nuestros productos o servicios, ¿no? Y cuáles son sus expectativas, que tienen que ver con algo más que la necesidad. Es decir, yo tengo esta necesidad y además espero que me ayudes a cumplirla de esta forma y de esta forma y de esta forma, ¿no? Las características es una de las piezas más flexibles de cualquier estructura de arquetipos, y aquí es donde en el mundo B2B pues tiene sentido a veces pues hablar, no sé, si estamos en un negocio que tiene que ver con la logística, pues a lo mejor dentro de las características podemos incluir funcionalidades o servicios que suelen ser más o menos importantes o que contratan más o menos, ¿no? Características puede permitirse meter ahí cosas de productos bueno, detalles sobre el servicio o el negocio en el que estamos trabajando, ¿no? Igual de importante que en el mundo del cliente, pues tenemos que encontrar cuáles son los drivers que generan experiencias positivas y cuáles son las que generan experiencias negativas o emociones negativas, cuáles son los momentos más importantes en la relación que tiene el cliente con nosotros, cuáles son, bueno, las palancas que ya lo hemos dicho, y podemos poner información, por ejemplo, sobre los canales, las personas o los roles o las compañías que le sirven de inspiración o de referencia o influencia, ¿vale? Esto a nivel estructural y un poco por daros metodología y guía que os pueda servir para que cualquiera de vosotros pueda trabajar en aplicar estas herramientas en sus organizaciones, pues os puede servir como referencia y como estructura, ¿no? Y de hecho os voy a enseñar ahora algunas herramientas que os pueden servir para poder trabajar en aplicar arquetipos en vuestras organizaciones de forma sencilla. Bueno, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Qué particularidades tenemos que tener en cuenta cuando investigamos, hacemos toda la parte de research y de investigación? Todas las herramientas de Customer Experience, como los arquetipos o los Customer Journeys o lo que queráis hacer, tienen un elemento que es innegociable, ¿vale? Y es que no podemos crear herramientas de experiencia de cliente sin los clientes. Ese es el error de base en el que muchas organizaciones hemos caído y en el que entendemos que yo ya sé lo que los clientes quieren o bueno, pues me conozco a mis clientes y me siento y describo lo que quieren, ¿no? En ese caso estamos cayendo en un sesgo que es muy común, que es no el que tú quieres hacer las cosas mal a propósito, sino que simplemente pues, tú crees que lo que tú piensas que es bueno es lo mismo que le gusta pues, a todos los clientes con los que tú te relacionas, ¿no? Entonces, innegociablemente en todas las metodologías debemos de salir a la calle y debemos de poder interactuar con personas, con clientes o con potenciales clientes, pero con los objetivos para los cuales queremos diseñar, y tenemos que obtener información directamente de la fuente que nos sirva para después volcarlo en las herramientas, ¿vale? Entonces, en un modelo B2B, digamos que a la hora de hacer investigación necesito poder relacionarme e entrevistar a todos los diferentes stakeholders que estén involucrados. O sea, si tenemos al director comercial, al dueño de la compañía, al director financiero y al de sistemas y al usuario, pues tengo que poder tener entrevistas con cada uno de ellos siempre que esos sean actores relevantes, ¿vale? Si, por ejemplo, el área de compras no tiene ninguna incidencia o es mínima en la relación, pues no tengo por qué estar entrevistándome con ellos, ¿no? Pero sí con aquellas
áreas o funciones o roles que juegan un papel y que tengan una influencia en la toma de decisión, porque al final del todo lo que estamos buscando es diseñar acciones o tener herramientas que nos ayuden a impactar en nuestros resultados de negocio, ¿no? A veces, en este tipo de perfiles, las encuestas, y especialmente las digitales, no funcionan tan bien. ¿Y a qué me refiero? Siempre hemos defendido, y lo sigo defendiendo, que el mejor canal para el feedback es las encuestas digitales. Y lo sigo manteniendo en la medida en la que si yo quiero que tú me des un feedback, que es una interacción corta, sencilla y directa para retroalimentarme, por ejemplo, qué tal te ha gustado o no te ha gustado este webinar, ¿vale? Pues lo más fácil es que yo te mande una encuesta para que tú la respondas en el momento que tú quieras, desde tu celular, o sea, desde tu móvil o desde tu equipo, o desde tu portátil y de manera muy sencilla, ¿vale? Pero en una entrevista, la información que tenemos que extraer para construir un arquetipo, para desarrollar un Customer Journey, no se obtiene de manera tan sencilla. Es decir, son encuestas que tienen que entrar a un mayor nivel de profundidad. Y por lo tanto, pues aunque se pueden hacer algunas fases cuantitativas donde lancemos una encuesta y le hagamos a los clientes, les pidamos que dediquen 10 minutos o 15 minutos a completarnos una serie de campos, pues el mundo del B2B es diferente al del consumidor, ¿vale? En el consumidor tú tienes una base muy grande de gente a la que le puedes mandar, no sé, a 10.000 contactos una invitación para participar en una encuesta que dura 10 minutos y que 400 de esos 10.000 pues te respondan. Y con eso tienes una muestra estadísticamente representativa y muy valiosa, ¿no? Pero en un mundo B2B donde tengo 400 clientes, pues si lanzo la encuesta a lo mejor me responden 40 o 50. Y ya me va a costar mucho más obtener muestras que sean estadísticamente representativas y me tengo que complementar y apoyar mucho más en herramientas de investigación cualitativas, ¿vale? Que siempre son importantes para desarrollar este tipo de herramientas. ¿Qué pasa con las entrevistas o con las herramientas cualitativas? Pues que también funcionan diferente en el mundo de las empresas que en el mundo de los consumidores. En el mundo de los consumidores yo pues decido hacer un taller, una entrevista de grupo, un focus group y lanzo una convocatoria, contacto con determinados clientes, les ofrezco un incentivo y bueno, o en un determinado punto de venta o en un espacio presencial, pues aprovecho que están en ese momento para ofrecerles o proponerles participar en un estudio a cambio de una pequeña compensación, ¿vale? En el mundo de las empresas esto es más difícil. Alguien que está en su horario laboral trabajando para su compañía, pues no puede dejar su puesto para irse a un hotel o a un lugar que tú hayas definido para tener una reunión y proveerte feedback a cambio de un cheque de Amazon, ¿no? Es mucho más difícil conseguir eso y por lo tanto, pues muchas veces nos tenemos que apoyar más en interacciones más personalizadas. Es decir, visitas a las propias oficinas donde entrevistarnos con la gente o pues telefónicamente o a través de canales de medios digitales, como puede, ahora estamos todos muy acostumbrados a hacer reuniones en Zoom o con cualquier otra herramienta de interacción o de reuniones online, pues podemos entrevistarnos con las personas relevantes y obtener la información que necesitamos, ¿vale? Ojo que el tema de la distribución geográfica también es una variable que hay que tener en cuenta. Mientras que los consumidores tienen una distribución geográfica, pero muchas veces esa distribución geográfica pues es bastante homogénea o puedes lanzar una encuesta y obtener información muy rápida de todos los sitios. En el caso de las empresas, pues te puede suponer un reto desde el punto de vista de la obtención de la información, ¿vale? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Vale. Las preguntas que tengáis que sean un poco más específicas, que estoy viendo por ahí algunas que tampoco me da tiempo a leerlo todo porque si no, no avanzo, a recordaros de ponerlas dentro del módulo de preguntas y las vamos respondiendo poco a poco, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas queríamos compartir? ¿Cuál es otro enfoque a la hora de segmentar? Pues el otro enfoque a la hora de segmentar es utilizar clusters, ¿no? Y encontrar grupos que tengan pues comportamientos homogéneos en función de determinadas variables. Una forma sencilla de hacer esto es identificar dos variables o dos atributos que sean especialmente relevantes a la hora de segmentar los comportamientos, ¿no? Y encontrar con dos atributos es muy fácil segmentar 4 grandes tipologías
de clientes o de comportamientos, ¿vale? En función del atributo 1, los que lo tengan más intensamente o menos intensamente, y el atributo 2, entonces estos serían los dos que lo tienen intensamente positivo, los dos negativos y al revés, uno positivo y otro negativo, ¿vale? ¿Esto cuándo tiene sentido? Bueno, pues puede tener sentido utilizar este modelo en aquellos casos del mundo de B2B donde la segmentación por roles no sea relevante, ¿no? Como estábamos comentando antes, pues a lo mejor si yo me relaciono no sé, siempre interactúo con el mismo perfil, ¿no? Es que en el fondo, yo sé, soy una empresa de temas de arquitectura, ¿no? Y nosotros le vendemos pues un servicio o un software o una asesoría o algo que lo consumen pues los arquitectos, ¿no? Y nuestro universo son arquitectos, que son profesionales muchas veces independientes, donde no hay una estructura de finanzas y de no sé quién y tal, ¿vale? Pues ahí lo que vamos a decir es, vamos a segmentar en función de los comportamientos y las motivaciones, que es el modelo que se parece más a la segmentación de los consumidores, ¿vale? Entonces lo que diríamos es, oye, dentro del mundo de los arquitectos, pues hay diferentes tipos, ¿no? Y puede que los podamos clasificar por, pues no sé, están los meticulosos y los despreocupados, los no sé, podemos buscar cuáles atributos de comportamiento y emocionales son relevantes para diferenciar los diferentes grupos, ¿vale? También puede tener sentido en la medida en la que queramos evolucionar nuestro modelo de arquetipos, ¿no? Yo podría decir, mira, yo me relaciono con estos roles, esta sería mi segmentación nivel 1, mi segmentación nivel 1 de roles, el dueño de la compañía, el director comercial, el director financiero y el usuario, pero aquí estoy asumiendo que todos los directores financieros son iguales, ¿no? O sea, que el 100% de los directores financieros comparten las mismas motivaciones, las mismas necesidades y las mismas preferencias. Y eso no tiene por qué ser así. Puede que dentro de los directores financieros pues hay algunos más digitales y otros menos digitales. Algunos que les guste más innovar y otros que sean más conservadores. Gente que, no sé, que tenga una afinidad al riesgo y otros que tengan menos. No sé, hay 1000 variables que pueden ser relevantes y que pueden condicionar la forma en la que nos relacionamos y en la medida que los identifiquemos, pues vamos a poder personalizar nuestras acciones y vamos a poder tener un mejor modelo de relación y una mayor vinculación de estos usuarios, ¿vale? Bien, entonces, un ejemplo de esto, pues por ejemplo, en una compañía de packaging y embalajes, ¿vale? Pues es una empresa del mundo B2B que fabrica envases para comercializarlos para que otras empresas luego envasen o embalen sus productos, ¿no? Pues esta empresa analizamos a los diferentes clientes y encontramos pues que había dos ejes, ¿no? Y dos variables que diferenciaban el comportamiento de la gente. Uno era su nivel de exigencia. Había clientes que eran muy exigentes y otros que eran menos exigentes. Digamos que cuando aquí decimos bajo, digamos que estamos comparando con un promedio, ¿no? Porque nadie al final va a valorar de forma indiferente, por decirlo así, el valor de lo que estamos entregando, ¿no? Pero digamos que aquí sería más y aquí menos, y la cercanía, ¿no? Quienes valoraban y demandaban un trato más cercano y quienes realmente pues eran más funcionales y más transaccionales y no querían tampoco que les hablasen demasiado ni descuidasen tal, sino que sean mucho más ejecutivos. Y en ese caso pues hemos encontrado 5 tipos de comportamientos que pudiésemos segmentar, ¿no? Pues el que hemos llamado el campechano, que es un perfil de exigencia menos exigente, pero muy relacional, ¿no? Muy social, le gusta mucho pues la relación y el comportamiento y hablar con la gente y generar relaciones y amistad incluso con los proveedores y con las empresas con las que trabaja. El perfil que llamamos socio, que es bastante equilibrado, lo que busca son partners en una relación justa donde, bueno, pues tengamos cierto vínculo, ¿vale? Pero que tampoco nos vamos a hacer familia y que yo soy razonable en la forma en la que me relaciono contigo y lo que te exijo. El que hemos llamado el hijo único, ¿vale? Un cliente que se siente súper importante, independientemente de que te facture más o te facture menos, él es una persona que quiere que le traten de manera especial, ¿vale? Demanda, es muy exigente y poco tolerante con el cambio o con los errores y además pues también demanda una cercanía y un trato muy personalizado. Y así puedes ir perfilando los diferentes grupos, ¿no? El que hemos llamado el cuadriculado o la cuadriculada, que es un perfil muy exigente, y bueno, neutral, diríamos, tirando abajo en la parte de la relación, y el que llamamos sin líos, ¿no? Que es un cliente que no te va a exigir mucho y tampoco va a valorar especialmente las cosas, lo que quiere es un buen precio, que no sea, que todo funcione y que si todo está bien, pues ahí
Con eso le basta y con eso es suficiente, ¿no? Bueno, con eso vas a empezar a construir esas personalidades, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, los he difuminado para, bueno, pues para que veáis un poco la estructura, pero que no el detalle no es lo más relevante, ¿no? Imaginad este hijo único, ahí he puesto un ejemplo ahí un poco más polémico, pero bueno, para que nos hiciésemos una idea, ¿no? Un cliente que busca un trato VIP, puede o no ser un cliente de alta rentabilidad, pero él cree que merece todo y más, ¿no? Es muy exigente y perdona poco los errores, a punto también de castigar a los proveedores con temporadas sin comprar. Entonces va saltando de un proveedor a otro y va cambiando porque evidentemente todo el mundo se va quemando en ese ciclo. Y una de las características que tiene a nivel del trato es que le gusta interactuar siempre con la persona de alta jerarquía, ¿no? Esta persona es el típico que llama al CEO, aunque el CEO de la empresa no sea la persona más adecuada para resolver su problema, ¿no? O al director comercial o al director que sea, porque a él le gusta tocar las altas esferas. Pues eso lo tienes que tener en cuenta y tienes que entender cómo es, qué le gusta, cuáles son sus momentos de la verdad y sus momentos de dolor, en qué canales prefiere relacionarse, cuáles son las características que son relevantes para tu negocio que tienen mayor intensidad o menor intensidad en este cliente, ¿no? Y cuáles son los drivers, las palancas que van a ayudar a que éste perciba una experiencia positiva o una experiencia que le frustre, ¿vale? En el fondo, a nivel de estructura, no es tan diferente de lo que podría ser un buyer persona o un user persona del mundo del consumo. Ejemplos tenéis más, ¿vale? Con Uexpressia, y aquí, perdona que voy a cambiar la manera en la que he compartido la presentación para poder enseñaros más cosas, ¿vale? Vale, entiendo que seguís viendo la presentación sin problema. En Uexpressia, ¿vale? Que me puedo conectar, pues tenéis ejemplos de arquetipos, ¿vale? Voy a poner aquí. De hecho, si buscáis directamente B2B, en esta plataforma Uexpressia que podéis registraros de forma gratuita, ¿vale? Bueno, pues podéis encontrar arquetipos y podéis encontrar Customer Journeys de ejemplo que os pueden ser útiles para construir vuestros propios personajes, ¿vale? Por ejemplo, en las personas, pues aquí tenemos varios ejemplos de buyer personas en B2B. Este es un ejemplo que podéis estar abriendo, te va a dar una cierta estructura y si veis, pues al final tendrás su nombre, objetivos y prioridades. Esto es específico del mundo del consumo, ¿no? Perdón, de las empresas, que es el rol que tiene en el proceso de compra, motivaciones y retos, las características que a lo mejor pueden tener que ver con el control o la influencia en el presupuesto, la organización o la influencia a nivel organizacional, la disponibilidad y la facilidad de contacto, ¿no? Bueno, y los atributos que pueden ser relevantes y que en cada caso lo vamos a tener que personalizar para el negocio concreto en el que estemos trabajando, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo también de estructura que tiene que ver con clientes y usuarios del mundo B2B. Y por último, pues esta es una plataforma que tenéis disponible con HubSpot, ¿vale? Si entráis a HubSpot Make My Persona, pues tenéis un generador de buyer persona que os va a guiar de manera muy sencilla en crear vuestro buyer persona, ¿vale? Podemos poner aquí un nombre y decimos director comercial, ¿vale? Y entonces pues le vamos a poner aquí a una directora comercial de hecho, que va a tener pues entre 45 y 50 años, que tiene una maestría, que es del mundo de las finanzas, ¿vale? En una empresa pues mediana, ¿vale? Que tiene un puesto de directora comercial regional, ¿vale? La miden por ventas, le reporta al CEO. Todo esto es información que yo puedo estar rellenando. No voy a hacer todos los pasos para no perder todo el tiempo de la guía, con un pequeño guión del modo de entrevista a la hora de completarlo y que como resultado pues te va a dar una estructura similar a esta, ¿vale? Un arquetipo B2B, pues donde vamos completando la información relevante que forma parte de este cuestionario que está prediseñado por parte de HubSpot y que es una forma de identificar necesidades, motivaciones y ese tipo de cosas. Al final, para trabajar con arquetipos, os voy a dar dos opciones también. Digamos que en el mundo del autoaprendizaje podéis utilizar dos aproximaciones, ¿no? Que históricamente se ha llamado el do it yourself,
En el Do It Yourself pues tenéis manuales, guías y herramientas que os dan cierta guía en cómo aplicar las metodologías, y a partir de ese aprendizaje pues lo podéis aplicar en vuestros propios casos y tratar de autoaprender, ¿vale? En el caso de ISO, pues sabéis que en nuestra plataforma web, en nuestra página web, pues tenemos diferentes guías y manuales que podéis usar o descargar para pues, aprender nuestra metodología y aplicarlo para vuestros propios proyectos, ¿vale? Pero también os queremos dar una opción alternativa, que esto es algo que estamos lanzando pues muy recientemente, y de hecho es la primera vez que lo estoy contando de manera pública, que hemos llamado Do It Together. En el caso del Do It Together, lo que estamos proponiendo es una metodología mixta. Es para aquellas compañías que quieren hacer las cosas con sus propios recursos, pero que requieren un acompañamiento y un soporte, pues lo que vamos a daros es pues todo el contexto y la plataforma y la herramienta para poder desarrollar un proyecto en este caso, de arquetipos o de Customer Journey, con la metodología de ISO, con la formación en los diferentes elementos que forman parte de la metodología, y con la guía y el acompañamiento pues, de un consultor que os va a ir acompañando en todo el proceso. Entonces la idea es que no lo hagas tú solo, que no sea un do it yourself, sino que lo hagamos juntos. El trabajo lo vaya a realizar cada uno de vosotros. Es una forma de aprender y es una forma de que a la vez que estoy aprendiendo, pues estoy generando un output, un resultado y algo tangible y aplicable pues para mi organización, ¿no? Y una manera de acometer un proyecto en el que, bueno, si tengo recursos limitados, pues puedo complementar o reducir el coste, pues a cambio de realizar yo, en este caso vosotros, pues parte del trabajo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de arquetipos, pues os haríamos pues una reunión de arranque, la metodología, las guías y los patrones con los que tenéis que desarrollar, por ejemplo, las entrevistas, y a partir de ahí, pues diríamos, oye, ¿cuándo vas a tener esto listo? ¿En 2 semanas? Pues en 2 semanas volvemos a hablar y revisamos qué has obtenido de esas entrevistas para definir los próximos pasos y guiarte en todo el proceso, ¿vale? Así que, bueno, esto es una de las opciones que podéis tener y que, bueno, si alguien tiene interés en profundizar en este concepto de Do It Together y estudiar si esto es viable para desarrollarlo en sus organizaciones, pues me podéis escribir, o le escribís ahora a Mario, le avisáis y nos ponemos en contacto con vosotros para profundizar. Bien, igual que hemos hablado del mundo de arquetipos, tenemos los Customer Journeys, que sería la segunda herramienta. Igual aquí os dejo lo que sería esa radiografía, esa estructura metodológica de qué componentes suele tener un Customer Journey. Y en el caso del Customer Journey, la verdad es que la estructura, el esqueleto, es quizás un poco más flexible que para el caso de los arquetipos, ¿no? Normalmente los Customer Journeys o los arquetipos pues tienen un esquema más o menos homogéneo y digamos que puedes cambiar el look and feel o te pueden modificar algunas cosas, y siempre tienen algunos campos que son específicos de cada proyecto, independientemente de que sea empresa o cliente. Pero en el caso del Customer Journey, pues hay mayor diversidad, y si tú entras en Internet y buscas ejemplos de Customer Journey, verás que hay enfoques pues mucho más diversos, ¿no? En cuanto a la estructura, el esqueleto y lo que lo componen. Pero en general un Customer Journey es una tabla, ¿no? O sea, al final tú tienes columnas que son las etapas y los pasos que sigue el cliente, la historia del cliente, y filas, que son estos atributos que lo describen, ¿no? Entonces, al final, en el número 1 tenemos las diferentes etapas, ¿no? Fases, que lo podemos agrupar en etapas o fases, y luego en interacciones o momentos. Podemos incorporar una pieza que describa las expectativas que quiere lograr el cliente en cada uno de estos momentos. La curva de la experiencia o el nivel de experiencia, donde describimos de forma visual pues lo que va viviendo emocionalmente, con los momentos de la verdad, los momentos de dolor, las experiencias satélites, ¿no? Y todas esas excepciones que a veces ocurren. Y luego una serie de bloques de información que se pueden personalizar, pero que nosotros pues solemos incorporar estos elementos de forma más o menos estándar, ¿no? Las emociones que están presentes en cada momento, el nivel de importancia que cada situación tiene y el esfuerzo que supone para el cliente, para identificar en qué momentos es más relevante que me involucre y dónde tengo grandes problemas a nivel de la experiencia, cuáles son los drivers y las palancas que específicamente me van a ayudar a generar satisfacción o insatisfacción en cada uno de los momentos, y bueno, cómo complemento esto con testimonios reales, evidencias y elementos que nos describen la vivencia del cliente, ¿no? Esto es un esqueleto general. ¿Cómo contamos la historia de un cliente en el caso del mundo B2B? Bueno, pues
hemos pensado en tres situaciones o en tres ejemplos que de alguna manera pues, pueden ser aplicables y que no es que uno sea mejor que otro, sino simplemente es para cada situación puede que requieras un enfoque distinto, ¿no? Entonces, el primer caso o el primer enfoque es constrúyete un Customer Journey para cada uno de los roles. Es decir, si yo soy una empresa que me relaciono con otra empresa, ¿no? Imaginad que soy, no sé, un fabricante de maderas y vendo maderas a fabricantes de muebles, ¿vale? Bien, pues probablemente yo tenga pues diferentes interacciones, ¿no? Los departamentos financieros se facturarán y se pasarán los pedidos entre ellos, habrá una relación a nivel comercial, habrá también una relación más institucional, ¿no? que se tiene con el CEO o con el dueño de la compañía. A nivel operativo, pues probablemente la parte logística o de servicio, pues si la madera que me has entregado no cumple con la especificación o si tengo alguna duda a la hora de cómo tratarla, pues tendré que tener un área de servicio o de soporte que me ayude. Bueno, pues en todas esas relaciones podríamos pintar journeys distintos para cada uno de los stakeholders, ¿no? Entonces, oye, para el director de operaciones pinto un Customer Journey que tiene que ver con pues, los momentos en los que esta persona pues interactúa con nosotros y vive la experiencia. Y pinto un journey también para el director comercial, un journey para el director financiero o el área financiera, ¿no? Para los diferentes, cada uno de los roles describo una historia, entendiendo que es una historia que es distinta para cada uno de ellos, ¿no? Una segunda opción es quizá un poco menos compleja, porque evidentemente esta es interesante. ¿Cuándo es interesante aplicar esta? Bueno, pues cuando la historia de cada uno de estos roles, cuando cada uno de estos roles sean suficientemente relevantes como para merecer invertir el tiempo en contar una historia diferenciada para cada uno de ellos, ¿vale? Pero muchas veces esto no tiene por qué ser así y podemos integrar de alguna manera toda la historia en un único cuento, en una única visualización, donde lo único que vamos a hacer es agregar como uno de los atributos o como uno de los campos adicionales los stakeholders o los actores que están presentes en cada una de las interacciones y en cada uno de los momentos, ¿no? Os voy a enseñar ahora un ejemplo para que lo veáis visualmente. Y una tercera iniciativa, que esto lo he visto de hecho con la gente de Uexpressia, yo no he aplicado específicamente esto, pero es una funcionalidad que ellos tienen, es crear Customer Journeys multipersona, ¿no? De manera que en una misma visualización construyamos, ¿no? E integremos de hecho, el 3 es parecido a hacer el 1, pero combinando toda la información después en un único entregable. Ahora lo vais a ver para que os hagáis una pequeña idea, ¿no? Entonces, bueno, modelo 1, pues tengo a Renato emprendiendo Balboa y a Familia Aguilar Casante, ¿no? Pues un perfil más empresa o otro más familiar, no sé, pues aquí podría ir un director financiero y aquí un de usuario final y para cada uno de ellos pues pinto una secuencia, cuento una historia, describo cómo se siente, cómo se vive y toda la información asociada a este recorrido y obtengo una serie de insights y de outputs que son específicamente relevantes para impactar en la experiencia de este personaje, ¿no? Y en este caso, pues lo mismo, pero para otro. Aunque sea la misma empresa la que está haciendo este recorrido, he contado dos historias porque cada una de ellas es relevante en sí misma, ¿vale? En el modelo 2, donde estamos diciendo que tenemos un Customer Journey B2B incluyendo la información de actores y de roles, ¿vale? Pues imaginad, si tengo toda esta estructura, igual que hay veces que tengo aquí canales o que tengo esfuerzo o que tengo determinadas cosas, en este caso concreto, ¿vale? Os hago un pequeño zoom de lo que tendríamos aquí. En esta parte de aquí abajo, ¿vale? Lo que tenemos es roles o stakeholders, ¿no? De manera que yo voy contando la historia. Esto os lo puedo enseñar un poco más grande, ¿vale? Imaginad que tenemos este ejemplo, que esto es un ejemplo ficticio de un Customer Journey Map de B2B, ¿vale? Entonces, yo tengo mi Customer Journey y tengo una serie de etapas, ¿no? La fase de descubrir, de seleccionar, de contratar, de comenzar, de utilizar el servicio, ¿no? Cuando tengo una incidencia, etcétera, etcétera. Y pues tengo mis diferentes touch points y acciones, ¿no? Oye, necesito contratar un servicio, contacto con ISO B2B, ¿vale? Para que es un nombre genérico y solicito información, comparo ofertas de otros proveedores, me decido por la compañía X e inicio el proceso de contratación. A partir de ahí, pues paso una fase, se lo paso a mi área de compras que hace
un proceso de revisión de precio, ¿no? Y finalmente evalúa las propuestas, firman el contrato y a partir de ahí arrancamos el proyecto, asignan recursos, me instalan el software o lo que sea que me tienen que instalar, etcétera, etcétera, ¿no? Y veis que voy contando toda esa historia. En esa historia pues habrá momentos donde lo que yo vivo es mejor o es peor y habrá unos motivos por los cuales eso es así, unos atributos que me generan satisfacción o insatisfacción, ¿vale? Unos verbatims, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy incluyendo? ¿Qué es lo que yo creo que es especialmente relevante? Pues un bloque de información que sería específico para este modelo de B2B, donde lo que estoy haciendo es reflejar dentro de mi historia los diferentes stakeholders o los roles que son relevantes en cada uno de los momentos, ¿no? Entonces, en la fase de necesito contratar un servicio, ¿quién es importante? Bueno, pues el CEO o el dueño, que probablemente sea quien lanza a lo mejor la idea o la necesidad, el director comercial, ¿no? Al que le piden que busque una solución. Imagina que es un servicio que el comprador, aunque él es el dueño, pues el comprador es el área de ventas. La gente de sistemas, asumiendo que esto es un proyecto de tecnología donde el de sistemas va a tener que estar involucrado. ¿Por qué estoy utilizando un código de colores? Porque de esta forma estoy pudiendo reflejar dos datos, ¿no? Y uno es quiénes son relevantes y quiénes no, y también cómo es su experiencia, ¿vale? En este caso, pues puede que sintamos, o a veces pasa, ¿no? Que no siempre tenemos en cuenta a la gente de sistemas en las fases iniciales de un proyecto. Entonces, el de sistemas, cuando se encuentra el proyecto, pues está más enfadado porque no se le ha involucrado desde el principio, por ejemplo, ¿vale? El director comercial pide la oferta. En este caso, pues comparamos ofertas de proveedores y los roles que van a estar involucrados pues ya son el comercial y el financiero. El financiero empieza a tener cierta participación en estas siguientes fases, ¿no? A partir de que empezamos a tener el proyecto, ¿vale? Pues ya empieza a aparecer otros roles como pueden ser el usuario, ¿vale? O el director de sistemas, y todo esto me permite pues completar mi análisis identificando si tengo que trabajar en un momento de dolor o en un momento de la verdad, sobre qué roles puedo impactar y en dónde tengo que priorizar, porque hay algunos que tienen una mejor experiencia y otros una peor experiencia vinculados a este mismo momento, ¿vale? Como veis, a nivel de estructura, pues los Customer Journeys no dejan de ser relativamente similares, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es incorporar información que me ayude a personalizar la experiencia para reflejar la complejidad que puede tener, en este caso, pues un ecosistema B2B, ¿vale? Y el multipersona, que os había dicho, pues lo podemos utilizar con la plataforma de Uexpresia, ¿vale? En Uexpresia, pues igual que os había enseñado antes, pues igual que tenemos el Customer Journey para múltiples personas y tenemos nuestro propio Customer Journey, ¿vale? Yo tengo aquí un ejemplo en el demo ISO, donde tengo este Customer Journey B2B, ¿vale? Y bueno, con Uexpresia, digamos que no lo he traducido, lo he dejado tal cual te lo están mostrando ellos, ¿no? En las estructuras de momentos y fases y estructura de información que suelen utilizar, pero aquí sería relativamente sencillo pues incorporar, como he incorporado yo, una sección, ¿vale? Una sección, en este caso pues una sección por ejemplo de texto, ¿vale? Y tú en esa sección de texto lo que dices es actores y stakeholders, como lo que tengo puesto arriba, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, incorporas o describes quiénes están presentes en cada una de estas fases, ¿vale? Yo aquí he utilizado otro esquema que me permite además pues, poner algunos iconos que me permite reflejar a lo mejor cuál es el rol que sea más importante, ¿no? Si encuentro el icono que corresponde a mi necesidad. Entonces, estoy simplemente incorporando atributos o filas que sean relevantes para la información específica que tiene que ver con la experiencia en el mundo B2B, ¿vale? En el caso de las en el caso de los Customer Journeys multipersonas, ¿no? Como son este ejemplo, pues aquí este Customer Journey B2B, que tiene una serie de etapas, ¿vale? Fase de prueba, decisión, negociación y compra, pues están participando 4 roles. ¿Qué hace? Pues que cada cosa que tienes que describir, objetivos, peso en la decisión, motivaciones, dolores, la experiencia, ¿no? Cada uno de los bloques de información está descrito o te permite reflejar en la herramienta información específica para cada uno de los perfiles. Evidentemente, el problema que tiene esta aproximación es que en una experiencia donde se incorporen 4 perfiles, pues ya nos está generando una estructura de información mucho más compleja y más saturada
que tenemos que cuidar mucho que lo que estemos reflejando aquí sea especialmente relevante, ¿no? Pero bueno, las plataformas nos permiten hacer ese tipo de cosas y son aproximaciones que son relevantes en este contexto de empresa a empresa, ¿vale? Dentro de las metodologías de Do It Yourself o Do It Together, pues tenéis también herramientas a vuestra disposición para poder aplicar tanto con Udexpresia como con los manuales y las guías que podemos ofreceros desde ISO, pues las herramientas de análisis de experiencia de Customer Journeys en un entorno B2B para vuestras compañías o en un proyecto de Do It Together, pues con el acompañamiento y la guía de un consultor que adicional a una serie de materiales de autoaprendizaje y de sesiones en vivo, pues os vamos a ir apoyando en el desarrollo de toda la metodología y en el resultado que se va obteniendo, ¿no? A mí me parece que es una iniciativa que puede ser muy interesante porque combinas todo lo que tiene que ver con un proceso de aprendizaje y con aplicar o generar un resultado para la propia organización, ¿no? Y si me permitís hacer un pequeño stop, simplemente para recordaros los que no lo conozcáis, pues también desde hace unos meses hemos lanzado un programa que hemos llamado Customer Experience Management 360, que es un programa 100% online que incluye 6 módulos con toda la metodología y con todos los elementos de gestión de la estrategia de experiencia de cliente, desde la estrategia, el conocimiento de los clientes, el diseño de interacciones, los modelos de medición, etcétera, ¿no? Y que, bueno, sacamos ediciones todos los meses. La próxima edición arranca el 14 de septiembre, si no estoy mal. Mario me confirma, si quieres podemos ver la información de la landing page donde están los datos, pues bueno, pues si alguno de vosotros está interesado, creo que es un muy buen programa para profundizar, más allá del conocimiento que compartimos pues en webinars como este, pues en un programa ya más estructurado con 40 horas de formación, con materiales, con herramientas, con un kit metodológico, para que aquellos que queráis trabajar en aplicar las estrategias y las metodologías de experiencia de clientes siguiendo pues un poco la guía de lo que definimos en ISO, pues podáis formaros e iniciar este proceso de capacitación que tiene un curso online que es el CXM y luego la posibilidad de hacer un bootcamp, que es un trabajo práctico enfocado a proyecto con el que podríais llegar a certificaros en Customer Experience por parte de ISO. Bueno, y el último bloque, ¿vale?, que tenemos antes de pasar a la fase de preguntas, tiene que ver con los programas de voz de cliente. Al final, bueno, pues esta es una diapositiva de Bain, que son los padres del NPS y una de las compañías pues, que más ha desarrollado y enfocado lo que es la visión de medición y de acción a partir de del feedback, ¿no? Y básicamente lo que te dice es, oye, las empresas de B2B pueden aprovechar los insights para generar acciones y construir lealtad. Y eso se hace pues con la misma mecánica que seguimos en los clientes, ¿no? Pues cada interacción tiene sus momentos de la verdad y una serie de decisores y de actores que son especialmente relevantes. Hay que prepararse y hay que pedirles feedback a estos usuarios, ¿no? Para eso tenemos que interactuar, generar vinculación con ellos, solicitando que nos valoren y que nos den retroalimentación sobre lo que está ocurriendo. En base a lo que nos estén diciendo tenemos que poder actuar haciendo ese close the loop, ¿vale? Actuando con una acción de cierre en caso de que se requiera y con un proceso de mejora continua donde identifiquemos las causas raíces, etcétera, etcétera, ¿no? Al final no deja de ser el mismo modelo, aunque hay algunas particularidades que diferencian los programas de voz de cliente del mundo del consumo con el de la empresa, ¿no? En consumo solemos tener, no solemos, pero digamos que no siempre tenemos información sobre el cliente, ¿no? Y de hecho en algunos modelos puros de consumo pues no tenemos clientes, tenemos consumidores, ¿no? Y son encuestas que incluso son anónimas, entonces no tenemos trazabilidad de datos operacionales, de datos de logística o de servicio, ¿no? Pero en el mundo del B2B prácticamente siempre, yo diría que es casi seguro que tenemos asociado a la interacción de feedback o podemos asociar pues un montón de datos y un montón de información que tienen que ver con la propia compañía, ¿no? Aquí habitualmente el número de clientes es bajo, aquí tenemos volúmenes más altos. En los modelos B2B suelen ser modelos muy relacionales, a veces de larga duración. Aquí no siempre existe ese modelo relacional, a veces puede que la haya o puede que no, ¿vale? Es más importante a veces medir la interacción que la relación. Aquí la relación que tenemos es puramente profesional,
Por lo tanto, las expectativas, la manera de, incluso de interactuar y la exigencia es distinta, mientras que aquí es un enfoque mucho más personal e individual, ¿no? Varios interlocutores, normalmente un único interlocutor, productos personalizados y complejos y pues, productos más paquetizados y sencillos. ¿Eso qué hace? ¿En qué afecta esto a la metodología de medición? Bueno, pues primero de todo, si nos vamos al NPS famoso, pues la pregunta de qué probabilidad hay de que recomiendes un producto o servicio a un amigo o familiar quizá no tiene sentido en un entorno empresarial, ¿no? Si yo vendo plásticos o vendo, no sé, un software o un servicio de asesoría técnica, pues no tiene ningún sentido que le vendas esto a mis amigos, ¿no? Entonces, a veces se matiza esta pregunta y se adapta haciendo que pues, se haga referencia al mundo empresarial, ¿no? ¿Qué probabilidad hay que recomiendes a un compañero de la empresa o a una empresa o un compañero o empresa del sector si te preguntan al respecto, ¿no? Entonces, adaptas un poco la pregunta para evitar ningún tipo de malinterpretación o de sesgo cuando estamos consultando a los clientes en torno a nuestra compañía. También es verdad que se pueden incluso hacer más adaptaciones a nivel de la pregunta porque no siempre la pregunta de NPS tiene por qué ser la más relevante para medir lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Pero si tenemos diferentes roles en la relación, si dentro de una misma cuenta puede que estemos interactuando con varias personas y que con cada uno de ellos tengamos un nivel de interacción distinto, preguntas que nos hacemos es, oye, ¿deberíamos de preguntar a todos ellos o solamente a algunos en relación a la experiencia? ¿A todos hay que preguntarles con la misma periodicidad? ¿Todos deberían de recibir la misma encuesta? ¿Todas las respuestas que recibamos tienen la misma relevancia? Y si sí o si no, al final, ¿cómo calculo el NPS de la compañía? Es decir, si yo hago una encuesta, le pregunto al CEO, al director comercial y al usuario del servicio, el usuario me pone un 2, el director comercial me pone un 7 y el CEO me pone un 9. ¿Qué hago? ¿Promedio los tres valores para tener un NPS general? ¿Tiene más peso el del CEO? ¿Tiene más peso el del directivo? O sea, son dudas que os van a surgir a la hora de aplicar estas metodologías y que digamos que como muchas cosas no tienen una única respuesta, pero vamos a tratar de reflexionar sobre ellas y de daros algunos tips, ¿vale? Vale, sobre el primer punto, ¿debemos preguntar a todos ellos? Nuestra recomendación, claramente, sí. O sea, tened en cuenta que preguntar es una cosa y luego lo que hagas con la información es otra, ¿vale? Pero a priori, si tú estás interactuando con diferentes roles dentro de la organización y todos ellos juegan un papel en algún momento y pueden influir de alguna forma, es importante que entiendas para quiénes estás entregando una buena experiencia y para quiénes no, ¿vale? Eso no quiere decir que vayas a tratar todos los feedbacks de la misma forma, que les des la misma importancia o el mismo peso, pero creemos que sí es importante que tengas la oportunidad o que le des al cliente la oportunidad de retroalimentarte, ¿vale? ¿Debemos preguntar a todos con la misma periodicidad? Pues probablemente no, ¿vale? A lo mejor hay usuarios que tienen una relación con la cuenta mucho más institucional, ¿no? O política y que por lo tanto pues, se relacionarán de una manera mucho más periódica y a lo mejor no tiene sentido preguntarle todos los meses, ¿no? Mientras que pues hay otras personas que tienen una relación mucho más continua y que a lo mejor ahí sí necesitamos tener un feedback más continuo y más inmediato, ¿no? ¿Debemos hacer la misma encuesta a todos los interlocutores? Pues esto es un tema que es especialmente complejo, porque la verdad es que si yo voy a encuestar a alguien del departamento técnico y esa persona del departamento técnico, no sé, pues va a conocer específicamente, no sé, cuando en la parte de soporte, ¿no? Pues si tiene una duda o hay un problema con la plataforma o con el servicio que yo presto, pues le vamos a atender y le vamos a dar servicio. Pero no tiene criterio o no tiene ni siquiera visibilidad sobre la parte de precios, sobre la factura, sobre otro tipo de elementos que forman parte de la experiencia completa de la compañía, pues a lo mejor deberíamos de matizar la forma en la que le preguntamos o las opciones de respuesta que les damos para que cada uno de ellos nos pueda dar información en aquellos aspectos donde su criterio es relevante y que tiene información suficiente para poder valorar lo que le estamos preguntando, ¿no? Otra cosa es que simplemente hagamos una pregunta genérica de NPS y lo que hagamos sea interpretar los resultados, ¿vale? Que es otro tema que os voy a contar ahora. ¿Todas las respuestas tienen la misma relevancia? Pues claramente no. O sea, es igual porque seguro
lo doy casi por hecho que en la compañía no todas las personas con las que nos relacionamos influyen de la misma forma en la decisión de renovación, de recomprar o de crecimiento de negocio. Y por lo tanto no pueden tener la misma importancia no pueden tener la misma importancia cuando estamos hablando de gestionar el programa de voz de cliente, ¿vale? Porque un tema muy importante que quiero hacer llegar. Lo que estamos midiendo cuando medimos NPS, lo que estamos midiendo cuando preguntamos a los clientes por la experiencia, no es simplemente si la experiencia es buena o mala. Lo que estamos tratando es de tener una información que nos ayude a predecir el comportamiento de lealtad de los clientes, la probabilidad de que nos renueven, la probabilidad de que nos recompren, la probabilidad de que nos recomienden, la probabilidad de que incrementen el nivel de volumen de servicio que tienen con nosotros, ¿vale? Y por último, bueno, habíamos dicho esto, ¿cómo calculo el NPS de la compañía? Este quizás es el más complejo de responder. Para poder saber cuál y cuánto pesa cada uno de ellos o las posibles respuestas que podemos tener en nuestro resultado final, necesitamos poder correlacionar los resultados que obtenemos con los comportamientos y con las métricas que impactan en el negocio, ¿vale? Entonces, a priori, lo que yo estaría recomendando es que en un modelo B2B quizá deberíamos de empezar a gestionar indicadores donde calculemos el NPS por rol, ¿vale? Y tiene más relevancia el medir o el tener la información del NPS de cada uno de los stakeholders más allá del global o el promedio de toda la compañía, siendo que la compañía como concepto no toma decisiones, ¿vale? O sea, la empresa en sí no toma una decisión, la toman determinadas personas y lo que tenemos que hacer es darle peso y entender quiénes son esas personas que toman esas decisiones. Bueno, en cuanto a la frecuencia, el estudio que os comentaba de la asociación DEC sobre gestión de experiencia de cliente en B2B en España identificaba estos datos, ¿no? Y lo que vemos básicamente es que las empresas que juegan en este rol, o sea, el B2B, que es una mezcla de B2B y B2C, tiene un comportamiento más avanzado en términos de frecuencia. ¿Por qué? Porque está más evolucionado, porque viene aplicando estas metodologías en el mundo del consumidor de forma más homogénea, más constante, ¿no? Entonces, en estas empresas el feedback se mide de forma recurrente todas las semanas, en casi la mitad de ellas, o mensualmente, con esto estamos cubriendo un 75%, mientras que en el resto, en los B2B puros o en los modelos de distribución, pues prácticamente dos terceras partes, si sumamos estos dos, ¿no? Pues lo hacen con una periodicidad trimestral o anual, ¿vale? O sea, estamos en ratios mucho más bajos de frecuencia y de interacción. Y una recomendación de las posibilidades, de las posibles frecuencias de contacto, pues puede tener que ver con el nivel de decisión o de involucración que pueda tener el rol, ¿no? Los decisores o los C-levels, ¿no? los niveles más altos de la compañía, pues a lo mejor de una manera más relacional, 1 o 2 veces al año, a los influenciadores o a las personas que son directores o mandos intermedios que son relevantes en journeys concretos, ¿no? Por ejemplo, facturación o, por ejemplo, entrega del servicio, ¿no? Puesta en marcha o lo que sea, pues al final de cada journey, y los usuarios de una manera mucho más continua, pues en cada interacción que sea relevante, con reglas de saturación para que no preguntemos a alguien pues 25 veces si nos está llamando, por ejemplo, todos los días, ¿no? Bien, 2 consejos más antes de empezar a revisar un poco las preguntas y poder dedicar algo de tiempo para que no se nos alargue mucho. Es tremendamente importante, tanto en B2C como en B2B, pero en B2C a veces no podemos hacerlo, integrar toda la información transaccional de los clientes. Todo eso que llamamos el OData o el data operacional es importantísimo que vaya consolidado y que se esté integrando en la misma herramienta a la hora de gestionar el feedback del cliente. Es decir, todos los datos que tengan que ver con productos, niveles de servicio, acciones del cliente, toda la información relevante sobre el comportamiento de la cuenta y la operación debe estar asociada a la interacción de feedback para poder hacer cruces y análisis avanzados y que nos den información relevante sobre nuestro propio negocio. ¿Cuál es el canal más relevante para encuestar a los clientes B2B? Bueno, pues lo que nos dicen la mayoría de las compañías es que el más utilizado y el más frecuente sigue siendo el email. El email es el canal más barato, más eficiente y menos intrusivo a la hora de interactuar por parte del feedback, pero si lo veis, todavía tenemos un porcentaje
Pueden ser multirespuesta, ¿vale? Por lo tanto, tenemos entrevistas telefónicas un 57 y entrevistas presenciales. En el mundo B2B todavía es muy importante y se sigue haciendo y probablemente sea una necesidad en determinados perfiles, pues el capturar feedback de forma más individual o más personalizada, incluso con entrevistas individuales. Por último, para accionar el programa de voz de cliente no es muy diferente a lo que tenemos que hacer con los consumidores. Tenemos que diseñar protocolos para hacer el close the loop, accionar el feedback y gestionar los detractores. La particularidad, pues probablemente tenga que tener protocolos diferentes en función del perfil. Si el detractor es el CEO, pues quizás quien debería de llamar a esta persona debería de ser alguien de nivel de responsabilidad adecuado dentro de nuestra compañía, ¿vale? Mientras que si el detractor es el usuario, pues lo podemos gestionar de una forma distinta. Entonces, hay particularidades para ese close the loop, pero sigue siendo el mismo mecanismo, ¿no? Dashboards, pues tenemos que construir paneles de información y tableros que nos permitan mostrar la información relevante a las diferentes áreas y a las diferentes personas en cada organización y generar alertas con aquel feedback que sea relevante en función de tu rol, ¿no? Si soy el responsable de producto, pues cuando algún usuario habla sobre una funcionalidad del producto o sobre una característica que no tiene y que le gustaría tener, esos son inputs que me deberían de llegar para que yo pueda tomar decisiones y que pueda priorizar mis recursos en función de lo que los usuarios están demandando en cada momento, ¿no? Y por último, pues en la parte de economics, pues tenemos que conseguir buscar las correlaciones entre los diferentes stakeholders y los indicadores financieros. Es decir, cuando hacemos el análisis de economics, lo que decimos es cómo se comportan los detractores, los promotores y los neutrales en términos de determinadas variables, ¿no? La probabilidad de que recomienden, la probabilidad de que cancelen, la probabilidad de que incrementen el ingreso adicional que pueden generar, ¿no? Bueno, este análisis en el caso de un B2B tenemos que hacerlo para cada rol y de esa manera encontraremos quiénes son los roles que en cada grupo de experiencia tienen un comportamiento más relevante, ¿vale? Puede ocurrirte que en el comportamiento de promoción el rol más activo y más influyente en las decisiones que se toman sea el C-level o el director o el mando, ¿vale? Y sin embargo en el comportamiento de detracción pueda tener una influencia mucho más alta el usuario. Es decir, cuando tienes usuarios del sistema que son detractores, pues ellos van a hacer ruido internamente, van a generar mucha influencia y probablemente vaya a tener un impacto fuerte en el que la decisión que se tome en el futuro sea la de no renovar o no contratar o cambiar de proveedor, ¿no? Entonces, esas son cosas que te puedes ocurrir cuando estás analizando, pero lo importante es construir esas tablas y hacer estos análisis para cada uno de los stakeholders o para cada uno de los roles que tenemos que relacionarnos. ¿Y cómo construimos un plan de experiencia? Bueno, pues la recomendación que yo os daría es, paso 1, utilizad el framework como herramienta para diagnosticar vuestro nivel de madurez. Entendiendo bien, y sabéis que tenemos vídeos y explicaciones sobre cómo es el framework, las diferentes piezas que lo componen, etcétera, pues reflexionar sobre el grado de madurez que tenemos en nuestra organización en relación a el conocimiento de los clientes, la definición de nuestra estrategia de experiencia, las acciones que tenemos a nivel de marca, producto o interacción y la gestión, ¿no? O los elementos que tenemos desarrollados para los diferentes módulos o piezas del sistema de gestión de la experiencia. Ese diagnóstico os va a servir para identificar una serie de iniciativas que podéis después llevar a un roadmap, a un plan de acción, ¿no? Ese plan de acción, pues en nuestro caso no es muy diferente el que podríamos recomendar para una compañía de B2B o para un B2C. ¿Vale? Lo que tiene particularidades es la forma en la que haces la investigación, en la que construyes las herramientas, pero en el fondo lo que estamos proponiendo a todas las organizaciones es empieza primero con actividades enfocadas al alineamiento organizacional, es decir, asegúrate de que toda tu compañía entiende qué es experiencia de cliente y la importancia que tiene trabajar en esto. Levanta la información relevante sobre lo que dicen y piensan los clientes y los empleados, construye arquetipos, journeys, blueprints, etcétera, y a partir de ahí pues empieza a diseñar, ¿no? La nueva experiencia, las interacciones clave,
el modelo de Economics y a implementar de forma continua pilotos que te ayuden a medir el impacto, ¿no? De forma transversal, pues tienes que tener un sistema de gestión de la voz del cliente que te permita monitorizar de forma continua lo que los diferentes stakeholders con los que te relacionas pues piensan y dicen sobre tu compañía. Ten un mecanismo para gestionar la experiencia dentro de tu organización, es decir, quién es el director de experiencia de cliente, en qué comités se va a trabajar sobre esto, de qué forma se van a asignar responsabilidades y va a hacer seguimiento de los compromisos, ¿vale? Y trabaja en la cultura, porque en el fondo, igual que pasa con las compañías de consumo, pues la experiencia que vamos a generar es el resultado de pues el compromiso y la motivación y la vinculación que las diferentes personas que forman parte de cada área, tanto los creadores de experiencia que están en primera línea como los habilitadores de experiencia, que son las áreas de soporte, pues estén alineados con ese objetivo. Y bueno, algunas iniciativas o acciones concretas que os dejo para que reflexionéis, pues bueno, pues sería, primero, si estás en una fase muy incipiente, pues convoca una sesión con tus principales stakeholders, ¿no? Con los directores o los actores principales, el dueño de la compañía en tu organización y realiza un taller o un workshop o un seminario, un webinar, lo que quieras, ¿no? Pero algo que les ayude a tomar conciencia, a entender qué es experiencia de cliente, por qué es importante en el mundo del B2B, cómo se trabaja, qué casos de referencia existen y que entiendan el impacto que esto puede tener para tu negocio. Otra manera de enfocar o de arrancar más directa, pues si tienes autonomía y capacidad para hacerlo, pues y no lo estás haciendo todavía, pues aprovecha la medición de experiencia de cliente o genera una medición de voz de cliente para monitorizar y tener información objetiva sobre lo que está ocurriendo en realidad con nuestros clientes y con nuestras cuentas, ¿vale? Porque en el mundo B2B uno de los grandes obstáculos es que muchas veces las áreas comerciales tienen mucho peso y sienten que ya tienen un conocimiento muy profundo sobre lo que quieren sus clientes y lo que necesitan y cómo son, ¿vale? Entonces utiliza la herramienta de medición para tener una retroalimentación objetiva y que te dé una visión pues más precisa de los gaps que puedes tener hoy en la entrega que estás haciendo de tu experiencia con las compañías con las que te relacionas, ¿no? Si quieres especializarte, quieres crear un área de experiencia, tienes el rol de desarrollar esto dentro de tu compañía, pues oye, una iniciativa fácil es inscribirte al programa de CXM 360 que empieza ahora en septiembre o a la siguiente edición que tendremos en octubre, y si lo que quieres es un proyecto un poco más profundo con un acompañamiento más completo, pues esa idea del Do It Together que queríamos contaros hoy, pues está disponible para aquellos que os pueda interesar. Así que bueno, iniciativas tenemos, opciones tenemos para seguir avanzando y bueno, voy a tratar de no extenderme mucho, pero ir respondiendo a algunas de las preguntas que habéis marcado y que están en el módulo de preguntas y respuestas. Uy, perdón. Vale, Alexander preguntaba, quisiera saber cómo calcular el beneficio económico de la implementación. ¿Qué variables? Vale. Bueno, ¿qué variables usar para demostrar el resultado con impacto en P&L? Aquí hay dos aproximaciones que puedes utilizar, Alexander. La primera es, como cualquier iniciativa, la idea es hacer un piloto y medir el impacto, ¿vale? Si tú tienes una iniciativa concreta, no sé, donde, por ejemplo, quieres cambiar el protocolo de proceso comercial, ¿no? Oye, en lugar de cómo estamos entregando las propuestas hoy, vamos a rediseñar esto, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer un proceso de cotización diferente, ¿no? Con una mejor experiencia? Lo tienes que dibujar, lo tienes que pilotar. Para pilotarlo, pues para no hacer una inversión gigante y transformar todo el proceso y tener que tener un coste y una aprobación que es muy compleja, para eso están los prototipos, ¿no? Tratar de hacer algo pues con un mínimo producto viable que vaya en la dirección de lo que queremos y que nos permita testar el resultado, ¿no? Entonces, imagínate que, por ejemplo, estamos hablando de ese proceso de cotización o de factura o el que queramos, ¿no? Bueno, pues diseñaríamos ese proceso, pilotaríamos un prototipo o construiríamos algo sencillo con unos recursos básicos, pero que algo tenemos que hacer, evidentemente, y lo que haríamos sería poder medir qué está funcionando mejor, ¿no? Un grupo de control y un grupo en el que estamos testando nuestra iniciativa y ver cómo se comportan los indicadores de P&L. O sea, al final lo que estamos viendo es, más que el P&L, habría que irse al bottom line, ¿no? A los indicadores de negocio, pues que cuántas de estas propuestas se convierten, ¿no? En el modelo actual, en el modelo anterior.
y así con los indicadores que nosotros necesitamos. La otra iniciativa que puede ser interesante es construir un modelo de economics, y eso es otra historia, ¿vale? Eso es, si tengo histórico suficiente, es decir, si tengo, no sé, llevo midiendo indicadores de calidad o de experiencia durante un periodo pues, de mínimo 12 meses, ¿vale? Pero en B2B yo recomendaría periodos un poco más largos porque los procesos de decisión no son tan continuos como en consumo, es decir, muchas cosas se renuevan de forma anual, ¿no? Entonces a lo mejor tengo que tener 3 años de histórico para poder hacer mi análisis, pues lo que tendría que tener es hacer esa correlación y decir, a ver, los clientes que me valoraron la experiencia y que se declararon como promotores, ¿cuántos de estos renovaron al año siguiente? ¿O qué pasó con su facturación? ¿Cuánto creció o cuánto decreció? Y vas a comparar estos 3 grandes bloques, ¿vale? Siempre decimos que ahí hay que hacer una tabla que es muy sencilla de hacer, no tan fácil de rellenar, ¿vale? La tabla, básicamente, lo que necesitas hacer es algo parecido a esto, ¿vale? Perdón. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Digo, pues aquí tengo detractores, neutrales, promotores, ¿vale? Tengo mi histórico de mediciones donde tengo encuestas de los últimos 3 años, ¿vale? Facturación anual, ¿vale? Porcentaje de renovación de contratos, por ejemplo, ¿vale? Como 2 indicadores principales de mi negocio. Bien, la facturación anual. Oye, los clientes que se declararon como detractores, en promedio, todos estos clientes, ¿cuánto nos facturaron? Pues no sé, pues en $12.000 al año. Vale. Oye, los neutrales, los que nos valoraron como neutrales, en total, pues mira, estos facturaron 15.000. Y los promotores, pues en promedio, los promotores 23.000. Bueno, pues ya tienes una métrica, que esto me lo estoy inventando, pero que te muestra que realmente pasar de un promotor, un detractor a un promotor, está casi duplicando la facturación. Y además, oye, pues mira, de los detractores, el 45% renovaron los contratos, ¿vale? Porque aunque sean detractores, pues al final a veces que hay contratos de vinculación, no todo es tan fácil de entrar y de salir, ¿vale? En el caso de los neutrales, un 78%, ¿vale? Pero es que los promotores renovaron en un 93%. Bueno, pues perfecto. O sea, yo ya sé que este cliente me factura 12.000 y encima solo la mitad van a continuar el año que viene. Este cliente me factura 15.000 y casi el 80% aproximadamente siguen facturando el año que viene, y este cliente no solo me factura 23.000, sino que además el año que viene pues prácticamente más del 90% va a seguir, ¿no? Pues con este cuadrito, que lo difícil es sacar la información para rellenarlo, tengo un modelo que me explica el impacto que tiene la experiencia de cliente en los resultados de negocio. Esto es más profundo, ¿vale? Pero bueno, hicimos una vez un webinar también de Economics que podéis echarle un ojo. Vale. Vamos a ver. Entonces esta está respondida. Webinars de B2C. Vale, por ahí lo estaba leyendo en el chat. Pues yo creo que tenemos varias cosas, pero bueno, oye, Isabel, tomamos nota. O sea, al final a nosotros nos viene súper bien el que nos propongáis temas en los que podamos pues también el conversar. Pero es que la verdad que sobre B2C pues siempre hay como más información, más casos, y quizá no lo hemos como concretado tanto, sino que la parte de B2B la hemos ido haciendo como por bloques, ¿no? Pues un webinar sobre diseño de emociones, un webinar sobre medición, un webinar sobre tal. O sea, sobre cada una de las piezas, pues hemos ido explicando qué cosas se hacen en el mundo del consumo, ¿no? A ver, Sergio plantea, ¿qué alternativas recomiendas para mantener la cercanía con los clientes B2B en esta época? Bueno, pues en general yo creo que nosotros hicimos una presentación que me pareció muy interesante, que hizo mi compañero Juan Luis, en base a las métricas que tenemos en nuestro índice de BCX, que es el índice de experiencia de cliente que monitorizamos todos los años. Una de las cosas que hemos visto es que las empresas que tienen mejor experiencia de cliente han tenido también una mejor reacción en la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque de manera natural estás más cerca, o sea, son compañías que tienden a comunicar más,
a hablarte de una manera mucho más cercana, a ser más sensibles y más conscientes de tus necesidades y tus problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacemos en todos los contextos, sabiendo que aquí lo que cambian son los inputs, ¿no? Y es que hay que estar constantemente, pero no por la pandemia, sino siempre obsesionados por seguir observando, entendiendo, identificando necesidades, problemas, motivaciones, situaciones que sean relevantes para nuestros clientes para poder reaccionar de forma rápida. Entonces, quizá mi reflexión iría un poco en esa línea, ¿no? Que no es un tema simplemente de que porque tenemos una pandemia o una situación excepcional hay que estar más cerca. No. Nuestro objetivo es estar siempre cerca, es estar obsesionados por entender, comprender y identificar las preocupaciones, las motivaciones y las necesidades de nuestros usuarios, y eso es una dinámica que no debería de parar nunca y que nos va a permitir que en situaciones como esta pues seamos más rápidos y más fiables o más precisos en la forma en la que tomamos decisiones y en la que actuamos, ¿no? Adriana preguntaba qué son las experiencias satélites. Vale, cuando nosotros pintamos un Customer Journey, digamos que tú cuentas una historia que normalmente es como lineal, ¿no? Al final tú dices, a ver, vale, al final yo voy contando, digo, pasa esto, luego esto, ¿no? O sea, que es como un hilo conductor donde las secuencias van sucediéndose de forma lógica, ¿no? Pero hay veces que pueden ocurrir situaciones excepcionales, excepcionalmente buenas o excepcionalmente malas, que son diferentes a la situación estándar, ¿no? Por ejemplo, si yo, te pongo un ejemplo de consumo, ¿vale? Pero si yo hago una compra online, el día que llega el producto a mi casa, pues es como wow, ¿no? Es como un momento de estos de emoción porque por fin lo recibo, tengo ganas de abrirlo, lo voy a poder empezar a disfrutar, no sé, este es un momento que emocionalmente tiene una emoción típicamente alta, ¿vale? Pero si el paquete me llega mal, porque llega dañado o porque no era lo que yo esperaba o porque le falta algo, pues cualquier problema, entonces es una situación totalmente distinta. Lo que hacemos nosotros, es una parte de la metodología de ISO, es que cuando dibujamos un journey, reflejamos de manera visual que lo normal es que ocurra esto, pero que hay veces, ¿vale?, que ocurren excepciones positivas o negativas, y a eso lo llamamos experiencias satélites. Vale, Angélica pregunta, siempre he querido preguntar la relación entre los varias personas y la segmentación. Bien, es una pregunta muy típica que nos genera siempre muchísima confusión. Yo diría que en general utilizamos el concepto de segmentación, o sea, los buyer personas no dejan de ser un modelo de segmentación, pero que está basado, el elemento fundamental que guía esa segmentación es que estamos diferenciando a los diferentes grupos de consumidores o de usuarios o de clientes por aspectos que tienen que ver con sus comportamientos y sus motivaciones, con su personalidad, ¿vale?, con elementos del propio usuario. Cuando normalmente los criterios de segmentación que seguimos en las compañías, y cuando hablamos de segmentación, típicamente clasificamos a los clientes por aspectos que tienen que ver con la empresa, ¿vale? Por ejemplo, cuánto nos facturan, qué antigüedad tienen, o sea, desde hace cuánto son clientes nuestros, o sea, en la segmentación típicamente hemos tendido a usar esos criterios para segmentar y clasificar a los clientes por criterios que tienen que ver más con nosotros que con ellos, mientras que en los buyer persona describimos, y además una segmentación, digamos que como que agrupa una serie de usuarios, pero no los describe. O sea, el buyer persona es una metodología que desarrolla y tiene una estructura de información que trata de describir un segmento, ¿vale? Y potenciarlo. Pero no tiene por qué haber una relación uno a uno entre segmento y buyer persona, pero digamos que está ese vínculo. No sé si te he liado más con la respuesta, pero bueno, por ahí va un poco la reflexión, ¿vale? En B2B es mejor aplicar el NVS. Ahora, si me escribes, Diana, NVS, porque aquí con las siglas, como todo va evolucionando, la verdad que yo, te soy sincero, que no lo había visto hasta ahora. Así que si me puedes chatear otra vez y me pones, incluso en el chat, me pones a qué te refieres con NVS, seguro que lo asocio a rápido, pero hasta así de primeras no me suena. Beatriz, en el caso de una empresa de consumo masivo, en la que sus clientes son de pequeño tamaño y muchos comerciantes con locales pequeños, ¿cómo recomiendas hacer la medición de CX y con qué periodicidad? Bueno,
Pues en el fondo tú tienes un modelo relativamente similar a un mundo de consumo. Es verdad que un universo no tan grande, ¿no? O sea, a lo mejor no sé cuántos clientes puedes tener, si son 500 o son 500.000, ¿no? Porque la diferencia, eso también influye mucho. Yo creo que a un mismo cliente no deberíamos de pedirle feedback con una periodicidad superior a una vez al mes y en muchos casos, si no, dos, ¿vale? 2 meses me refiero, dependiendo del volumen de interacción que tengan contigo. Si todos los meses tienen interacciones contigo, entonces a lo mejor pues sí tiene sentido preguntar todos los meses, ¿vale? Pero no hay una regla única en función de lo que tengamos. A mí me interesaría tener un poco cuál es el universo. O sea, si solo tengo 500 clientes, pues probablemente lo que yo creo es que para no saturarles deberías de plantearte un modelo en el que máximo les vas a preguntar 2 o 3 veces al año a todos ellos y por lo tanto puedes hacer mediciones trimestrales. Lo que yo sí trataría es de distribuir la medición de forma continua, es decir, no hacer una oleada al trimestre y preguntarle a los 500, sino preguntar a 100 este mes, 100 este mes, 100 este mes, 100 este mes y con ese ciclo, ¿vale? Pues ir tratando de tener información de cada uno de ellos o del conjunto de forma continua todos los meses. El NVS por ahí, no sé si me lo han puesto. Creo que no, pero bueno, ahora lo buscaremos si no y lo buscaremos en internet. Sergio pregunta qué alternativas recomiendas para mantener la cercanía con los clientes. A esta ya he respondido ya en vivo, vale. ¿Cuáles son los métodos más relevantes de CEM B2B en el nuevo normal? Eso también lo he contestado más o menos. Hoy los clientes del B2B quieren vivir las mismas experiencias que reciben del B2C. Totalmente de acuerdo con eso. O sea, al final somos personas y las expectativas nos las condicionan las experiencias que vivimos como personas. Entonces, el hecho de que yo, persona, compre en Amazon o vea Netflix o no sé, o vaya a una tienda de Nike, pues, y lo que viva allí probablemente influya en la expectativa que yo tengo cuando yo, pues directivo de IZO, pues le pido una propuesta a mi proveedor de la web o a mi proveedor de asesoría legal, ¿no? Así que sí, totalmente. Los pasos básicos para crear arquetipos de clientes. Bueno, esto quizás es un poco más largo de responder, Brian, y te diría que por ahí tenemos bastante documentación en la web de IZO que te puedes descargar. Pero bueno, primero de todo tienes que investigar, ¿vale? Tienes que empezar a hacer entrevistas con tus clientes, identificar cuáles son los atributos que son relevantes para cada uno de ellos, construir un poco la estructura de información que necesitas y en base a identificar unos criterios de segmentación. Si lo haces de forma un poco más compleja, pues hacer un análisis con los clusters y con datos más cuantitativos para encontrar los grupos homogéneos y a partir de ahí describirlos. Te lo estoy resumiendo mucho, pero bueno, que tenemos materiales específicos para hablar sobre arquetipos en general dentro de la web que te animo a leer. ¿Es recomendable que los account managers hagan estas entrevistas? Bueno, pregunta Ana. Entiendo que por estas entrevistas estamos hablando de las entrevistas en profundidad o de las entrevistas de feedback. Esa es muy buena pregunta y muy buen punto. En mi opinión, no, ¿vale? O sea, al final no puedes ser juez y parte de lo que estás tratando de entender. O sea, la persona que más relación tiene contigo, por un lado genera un clima de confianza y es mucho más fácil que te abras, que es uno de los retos también que tiene el mundo B2B, ¿no? Que todo es como más confidencial, nos cuesta contar las cosas y explicar por qué tomamos determinadas decisiones, etcétera, etcétera, pero y esa persona que tiene una mejor relación contigo pues puede tener que sea más cercana o que te pueda facilitar esa conversación, pero por otro lado pues también puede tener un mayor sesgo, ¿vale? Entonces lo normal o una manera razonable de poder hacer esto es que el account manager facilite la entrevista, es decir, le pida a su contacto, oye, te va a ir a ver un compañero o te va a ir a ver no sé quién, atiéndele, por favor, porque si no es mucho más difícil que te respondan, que te acepten, etcétera, etcétera, pero yo separaría los roles para tener menos sesgo en cuanto a al input que estamos recibiendo. Vale, me pregunta Alexander que cómo usas el mapa de empatía en la creación del buyer persona, si antes o después de crear el arquetipo.
Como soy consultor, pues te respondo como un consultor, ¿no? Depende. Digamos que las herramientas tienen una función y muchas veces tienen una función muy definida y otras veces es más flexible, ¿no? En el caso del mapa de empatía yo creo que es de las más flexibles. O sea, un mapa de empatía es un ejercicio precisamente de empatía que nos va a permitir pues, comprender, meternos en la piel, ¿no? Y en la cabeza de un usuario y tener una visión 360 de todo lo que percibe, siente, vive, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, como tú comentas, es un input tremendamente valioso para crear un arquetipo. Es decir, yo hago un mapa de empatía, me empapo y comprendo pues, más a fondo cómo es este usuario y con esa información pues luego puedo volcarlo en mi ficha, ¿no? en mi arquetipo. Pero puede que teniendo ya la ficha de arquetipo me interese profundizar en comprender cómo este arquetipo vive un determinado momento, ¿no? en un contexto específico. Y entonces, con posterioridad, digo, vale, ahora este arquetipo que tengo descrito, no sé, el director técnico, el friki, pues le voy a poner en un contexto en el que tiene una incidencia y voy a tratar de pensar cómo piensa, cómo visualiza, qué siente, qué hace, qué dice. Y para esos casos yo sí utilizo a la hora de rediseñar o de profundizar en el diagnóstico en momentos específicos, pues puedo volver a hacer o hacer de cero un mapa de empatía para un arquetipo concreto, ¿no? Vale, este lo he respondido. ¿Cómo complementas el Customer Journey con el Blueprint? Bueno, para los que no lo sepáis, el Blueprint es otra metodología que lo que hace es describir la vivencia o la experiencia, pero en lugar, igual que el Customer Journey describe la experiencia desde fuera, es decir, desde lo que vive, siente y realiza el usuario, en el Blueprint lo que estamos tratando es de describir las piezas o los elementos que están hacia adentro de la organización, los procesos, las políticas, los sistemas que están involucrados, o sea, todos los entresijos y los mecanismos que hacen que lo que al final viva el cliente pues sea una cosa u otra. Nosotros normalmente lo que hacemos es utilizar el Customer Journey para mapear la experiencia completa e identificar los momentos que son especialmente relevantes, y para esos momentos que son especialmente relevantes y que tenemos que rediseñar, pues profundizamos con un blueprint que nos permite contar con más detalle lo que está pasando en ese momento, pero sobre todo entender muy bien los elementos, o sea, las piezas que están dentro de la organización, porque si quieres rediseñar algo, lo tienes que conocer y comprender pues a fondo, si no, no puedes, ¿vale? A nivel de complejidad y valor agregado, y si tu negocio debe elegir entre trabajar primero B2C o B2B, ¿cuál sería la más recomendada como primera etapa? Buena pregunta, Gustavo. Pues como siempre, yo creo que depende mucho. Al final, en un modelo mixto de B2C y B2B, pues, hombre, si me baso en datos empíricos, diría que para todas las organizaciones ha sido más natural y más obvio y han avanzado y han realizado el camino de esa forma, empezando por los consumidores y luego entrando a la parte de empresas. Es decir, como que el mundo del consumo y del consumidor es más sencillo y por lo tanto lo hemos abordado primero. Pero depende también mucho de cómo sea tu negocio. Es decir, al final, si tú eres una compañía que tiene los dos mundos, pero el mundo empresa es un mundo que te garantiza, o sea, que donde el impacto de negocio puede ser mucho más alto, pues te puede resultar interesante empezar por ahí, ¿vale? Miguel Rivas, ¿de dónde sacas los datos para rellenar el Customer Journey? Pues buena pregunta. Los sacas de la investigación. Esa investigación puede incluir técnicas cualitativas y cuantitativas. Bueno, en función de lo que vas obteniendo, de todas las fuentes que recibes, pues puedes hacer investigación de tendencias, de redes sociales, entrevistas, encuestas, ¿vale? Todo una selección de herramientas que te permiten tener todos los inputs posibles para extraer los insights y los aprendizajes relevantes que luego vuelcas a la herramienta descriptiva que es el Journey. Bueno, creo que no voy a poderlas responderlas todas porque sabéis que además esto luego siempre va creciendo, pero bueno, voy a intentar revisar un poco para ver si puedo seleccionar 3 o 4 preguntas adicionales que me dé tiempo a responder. Vale, bueno, Andrea pregunta consejos
para mejores prácticas para el NPS transaccional y el NPS relacional. No voy a entrar a responderte esto, Andrea, porque me parece un poco más compleja. En general, en un mundo B2B, bueno, o sea, básicamente la diferencia entre el relacional y el transaccional es que en el relacional estamos preguntándole a todos los clientes o una muestra de cliente seleccionada de forma aleatoria de nuestros clientes activos, y en el transaccional son gente que ha vivido una interacción concreta. En el transaccional lo más importante es que la preguntemos en el momento adecuado y a través del canal que nos genere mejor resultado, y que sean preguntas que sean o encuestas que sean muy sencillas, fáciles de responder y que vayan muy al grano, ¿no? Que preguntemos solamente aquello que sea específicamente relevante, y a partir de ahí profundicemos después si nos hace falta, pero no hagamos a un montón de clientes responder cosas por responder, ¿no? La relacional es un poco más abierta, podemos tener alguna pregunta adicional, podemos vincularla con, muy interesante el que en la relacional podamos hacer preguntas de comportamiento que luego podamos contrastar con los economics, ¿vale? Pero bueno, hay muchísimas cosas que se pueden trabajar y que no es pues, más complejo, ¿no? Vale, Felipe pregunta qué herramientas o plataformas recomiendan para la gestión de la experiencia. En el concepto gestión de experiencia puede ser muy amplio, ¿vale? Digamos que algunas de las tecnologías que son muy relevantes para implementar una estrategia de experiencia de cliente son, por ejemplo, las plataformas de voz de cliente, las plataformas VOC de medición, ¿no? Que te permiten capturar el feedback, distribuirlo en la organización, gestionar el close the loop. Digamos que ahí, pues las tres principales soluciones con las que nosotros estamos trabajando son Medallia, Qualtrics y Opinator, que pues bueno, cada una tiene unas fortalezas y que son tres soluciones que te permiten pues de gama alta y con funcionalidades avanzadas implementar un programa avanzado de gestión de voz de cliente, ¿no? Luego, si quieres arrancar por cosas más sencillas, pues se pueden implementar mediciones con mucho menos recursos, pues con herramientas simplemente de encuestas online que te van a permitir empezar a interactuar y a generar por lo menos inputs que trabajar, ¿no? Vale, me pregunta Cristian Muñoz, ¿cuáles pueden ser las principales fuentes para elegir los atributos? Mira, yo normalmente lo que trato es de intentar enfocar cualquier proyecto como si no supiese nada. Y por lo tanto, la fuente para identificar los atributos serían las primeras entrevistas. O sea, lo que solemos hacer es unas primeras entrevistas muy abiertas, más desestructuradas, con compradores o potenciales clientes, 4, 5, 6, no necesitas muchas más, donde te van a hablar de qué es importante para ellos. A partir de ahí vas a encontrar cuáles son los atributos que aparecen de manera más recurrente, ¿no? Y los vas a priorizar. Y con eso ya empiezas a armar lo que puede ser una encuesta cuantitativa que te permita llegar a una base más grande de clientes y a partir de ahí encontrar los clústeres y describirlos. Vale. Net Value, perdona Liliana, te había dejado ahí pendientes que me había aparecido atrás del todo. El Net Value Score. Pues, si soy sincero, la verdad que tengo que leer un poco más sobre eso, que yo siempre aviso al principio, digo, no siempre tenemos la respuesta a todo y menos en línea. No sé exactamente qué pregunta, o sea, cómo se implementa esa pregunta en concreto. O sea, el NPS pregunta por recomendación, el NVS Net Value, a pesar de que entiendo que va un poco calculado sobre el valor del cliente, pero no sé si hay una pregunta específica que está detrás de eso, yo no te puedo responder a si es mejor o peor o si la recomiendo más o menos. Sí creo que cada compañía tiene que probar los indicadores. Hay una discusión gigantesca que podemos tener sobre si NPS sí o no, o por qué y cómo implementarlo. Para mí es una buena métrica, es una muy buena filosofía, sobre todo filosofía de trabajo. A veces, pero todavía siento que le damos más importancia a la pregunta que al sistema de gestión. Y la realidad es que, en mi opinión, y esto puede ser un poco incluso heterodoxo, o como se diga, o polémico, pero a mí no me es tan crítico si pregunto si el literal es la pregunta de recomendación o incluso te pregunto por satisfacción. Yo te puedo preguntar, oye, ¿cuál es tu satisfacción general con la compañía? Que sí, lo que estoy haciendo es no sacar una media, sino agrupar
entre los que sí están claramente muy satisfechos, los neutrales y los detractores, y correlacionar esos comportamientos con los resultados de negocio, entonces voy a poder poner en marcha un sistema que lo que haga sea accionar y trabajar de forma distinta con el grupo de promotores, con el de neutrales y con el de detractores. Entonces yo personalmente creo más en el sistema que en la métrica o que en la pregunta, ¿vale? Creo que las medias para esto no son buenas porque tú en la media escondes mucha información. Estas tasas y estas métricas que agrupan resultados sí creo que funcionan muy bien, pero en ese contexto creo que lo más importante es la sistemática de trabajo y no tanto la pregunta que haces al principio. Chicos y chicas, los voy a sentir mucho, pero no puedo responder más preguntas porque me tengo que conectar también luego a una reunión y la verdad que estáis aquí más de 150 personas todavía conectadas, lo cual me parece que es una barbaridad. Estamos casi en las 2 horas de sesión cuando nos habíamos pedido tiempo para una o para hora y media, que es muchas veces lo que venimos a trabajar. Nos lo apuntamos para seguir profundizando. Me parece que es buena idea pues el hacer un webinar de Customer Experience en B2C, que nos mandéis más sugerencias de posibles webinars que podamos realizar y bueno, también que sigamos interactuando, que os animo también a que, pues no sé, a través de los diferentes mecanismos que tenemos, creo que por ejemplo la formación del CXM360 puede ser muy interesante para muchos de vosotros. Ahí tenemos tiempo y recursos para poder responder más a fondo muchas de las cuestiones que se plantean. Tratamos, como siempre, de compartir de forma muy abierta, de forma pública y gratuita para todo el mundo, pero bueno, también hay veces que necesitamos tener recursos para poder avanzar. Así que, bueno, pues encantado, como siempre, de compartir un tiempo con vosotros. Espero que sigáis cuidándoos, que estéis todos bien y nos vemos en el próximo webinar en el mes de septiembre. Chao, muchísimas gracias.